que no exigimos aporte pecuniario. Es muy bienvenido sí que ustedes lo puedan tener, pero no se lo exigimos, a diferencia de otros fondos. Bueno, el requisito, bueno, el proceso de postulación va en distintas etapas, siendo la primera etapa, la que estamos en este momento, una que requiere un muy poco esfuerzo inicial. Son aproximadamente 4 planas que eh, no requiere tener un presupuesto ya completo, sino que son todas las otras partes ya más principales del perfil del proyecto. Em, Además, como fundación, le entregamos algo bastante que es como particular a ustedes, que son obtener financiamiento de continuidad, o sea que una vez que ustedes hayan finalizado las 4.000 UF, puedan postular a otra continuidad, o sea, 4.000 UF extra para poder seguir con el proceso de desarrollo del producto, del proyecto. Y además le entregamos asesoría permanente y personalizada, disculpen, eh, con el foco de que el proyecto vaya a salir a mercado. Incluso cuando se termine de ejecutar el proyecto con el que ustedes postulan, o sea, esas 4.000 UF, también podemos darle asesoría y otro tipo de ayuda en cuanto a contactos eh, para que ustedes puedan seguir avanzando en el proyecto. Y además le entregamos una capacitación práctica en lo que es el descubrimiento al cliente, que esto es muy importante, que es la base de todo proyecto, que ustedes puedan saber cuál es exactamente su cliente y su mercado, es muy importante. Así que esa capacitación también se la entregamos una vez que hayan sido em, adjudicados. Pasemos con la siguiente. Bueno, como les comentaba, la fundación le entrega asesoría a los ganadores, que ahí tenemos a los altos ejecutivos de la empresa CODEP, que ellos también pueden entregar asesorías, juntarse, o sea, dar contactos con los quienes puedan estar, em, puedan mejorar su proyecto. También con investigadores destacados de la universidad, también ahí hacemos un nexo y principalmente con el equipo ejecutivo de la fundación, los que estamos acá presentes, que los cuales los apoyamos en escalamiento, en propiedad intelectual, en transferencia tecnológica y en difusión de su proyecto mediante notas que salen en diario, en revista, en todo tipo de, de artículos que salgan para difusión. Bueno, los tipos de proyectos que buscamos, sí, adelante nomás, por favor. La siguiente, bueno, son los proyectos, como les comentaba, tienen que tener problemas importantes o necesidades que no estén ya resueltas a la fecha. Bueno, los resultados, obviamente, deben ser novedosos y protegibles. Esta parte es muy importante, tienen que ser protegibles para poder asegurar de que el proyecto vaya a mercado y que no sea fácil de copiar, que no tenga una competencia tan directa, tan fácil de que lo pueda tirar abajo el proyecto. Además, bueno, los resultados con alto potencial comercial, que no solamente generan una ayuda, sino que también puedan tener un rédito económico tanto para ustedes como para la fundación. Además, el siguiente. Bueno, en esta versión tenemos dos tipos de requisitos, que es el TRL y el BRL, los cuales las definiciones las veremos más adelante con Jonathan. Eh, que el proyecto se ejecute en un plazo máximo de 2 años, o sea, son 24 meses en el cual ustedes tendrían que estar acá trabajando en base a lo que ustedes plantearon en el proyecto al momento de postular. Y es muy importante que no hayan recibido financiamiento con este proyecto anteriormente a la fundación. Ustedes pueden postular con otro proyecto, o sea, pueden tener dos distintos financiamientos de la fundación, pero con distintos proyectos. Eso sí, pero con el mismo proyecto no pueden haber recibido financiamiento previo de la fundación, a menos que haya sido desde Aplica tu idea a I+D para innovar. Ese sí está permitido. Bueno, como les comentaba, bueno, el requisito de TRL y BRL, bueno, TRL le pedimos que esté cumplido,
que en este caso es que se valide la función crítica y la función y características complementarias de la tecnología. Eh, y en la otra forma es que ustedes tengan un TRL3 cumplido y un BRL2 cumplido. Estas son las dos vías que aceptamos de postulación en cuanto al desarrollo. Bueno, con TRL3, que la prueba de concepto de la función crítica esté demostrada en forma experimental en un laboratorio, y con BRL2, ya sea el mercado, el tamaño de mercado top-down, y las fuentes secundarias, que esto es TAM y SAM, la realización de al menos 6 entrevistas que nos permitan levantar la información siguiente, que es el mapeo de la cadena de valor relevante, em, la información sobre el problema, cuán grave es, cuánta frecuencia, cuáles son las circunstancias, las determinantes, todo lo que tenga que ver con el problema que se haya validado con esta entrevista, tener un perfil de quién sufre el problema, ver exactamente quién sería el usuario, un mapeo de la percepción de usuarios sobre la competencia, muy importante que tengan claro ahí cuál sería su competencia, la identificación de la funcionalidad crítica para la resolución del problema. Todo esto basado en las entrevistas que se les está pidiendo. Esto más adelante lo veremos con mayor detalle. Bueno, y estos son los dos tipos de desarrollo completo, o sea, bueno, el desarrollo completo del proyecto, y tenemos dos tipos de avance, en el cual pasamos de uno de TRL3 más BRL2 hasta el paquete tecnológico mínimo transferible más el modelo de negocio, que es lo que esperamos que lleguen. Y el otro es el del TRL4 hasta el mismo punto que en la anterior, y esperando poder llegar ya a un TRL9 donde ya sea producción a escala industrial y comercializándose lo que ustedes estén desarrollando. Vamos por la siguiente. Bueno, buscamos, bueno, en parte de los proyectos lo que buscamos es que sean investigadores altamente motivados eh, por desarrollar impacto, que sea, porque sus desarrollos generan un impacto en el mercado y en la sociedad, eh, que también es muy importante que puedan desarrollar una beta emprendedora, que no solo se queden en el laboratorio, sino que puedan desarrollar esa parte, eh, que estén dispuestos a abordar o aprender temas sobre lo que es mercado, transferencia tecnológica, comercialización, todo el área que ya va más fuera de lo que es el tema del desarrollo del proyecto, sino el área más comercial. Eso también es lo que buscamos en cuanto a nuestros investigadores, lo que postulen. Pasemos a la siguiente. Bueno, y el proceso de postulación. Bueno, partimos con etapa de perfil, en la cual ustedes están hasta ahora, que es algo más simple, con poco esfuerzo, no requiere presupuesto, y está sujeto a una evaluación ciega, que en donde quienes lo evalúan no saben ni quiénes son ustedes, ni la beneficiaria, solamente saben el contenido del proyecto en sí. Luego pasamos a proyecto, que ya es mucho más detallado, que requiere abordar ya temas de propiedad intelectual, de transferencia tecnológica, y necesitan tener ya un presupuesto ya más detallado. Y en la última etapa, que es la etapa de entrevista, que ya necesitan responder las preguntas que se le hicieron en la etapa anteriores con respecto a su proyecto. em, Van a ser evaluados por personas expertas en el área, y también necesitamos compromiso del equipo con llegar hasta el final. Eso es en la etapa de entrevista. Son 3 etapas las cuales tenemos antes de la adjudicación. Sigamos con la siguiente, por favor. Bueno, estas son las fechas que manejamos en cuanto al concurso de este año. Todo esto lo pueden ver en las bases, ahí están totalmente detalladas también, con fechas de postulación y de comunicaciones a ustedes. Pasemos a la siguiente. Bueno, es muy importante que ustedes tengan bien claro de que todo este proceso es totalmente confidencial. Todos los evaluadores y nosotros en la fundación firmamos un NDA, cosa de que toda la información que ustedes suban a la plataforma, que se lea, queda totalmente resguardada, así que no tengan miedo en poder contarnos qué es lo que hacen, puesto que nosotros no vamos a divulgar absolutamente nada de lo que ustedes hicieron.
Bueno, eso es, las bases y el formulario ya están disponibles. Como saben, tienen plazo hasta el 5 de abril del 2025 a las 23:59 y cualquier duda pueden estar escribiendo a concurso@fcuc.cl. Te doy el pase, Jonathan. Muchas gracias, Pedro. Bien, entonces ahora vamos a partir por la sección de preguntas frecuentes. Antes de partir con esta sección, también me gustaría precisar de que si bien nosotros tenemos esta intención y los vamos a apoyar en que lleguen a TRL 9, no es que nosotros les estemos pidiendo a ustedes de que con nuestro financiamiento solamente lleguen a TRL 9, ¿ya? Nosotros sabemos que hay variaciones entre distintas industrias y que lo que tú puedes lograr con 4.000 UF, por ejemplo, en software, es muy distinto a lo que tú puedes lograr con 4.000 UF en biotecnología, ¿ya? Entonces, dicho sea de paso, obviamente nos va a poner contentos de que ustedes armen una postulación en donde con nuestros recursos puedan llegar muy lejos, pero tampoco queremos que esto a ustedes les genere alguna angustia de que, no, o se abstengan de postular porque no van a llegar a TRL9. Nosotros sabemos que esto es una especie de posta y después de nuestro financiamiento vendrán otros, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el deseable sería lograr un paquete mínimo paquete tecnológico mínimo transferible, pero nosotros también entendemos que las variaciones entre las distintas industrias y las distintas tecnologías pueden eventualmente no permitirlo. Hay carreras que son más largas que otras. Bueno, dicho eso, em, preguntas frecuentes. Vamos a profundizar sobre el TRL, el BRL, vamos a hablar sobre cuántos proyectos se pueden postular, sobre cómo es el esquema de participación que toma la fundación sobre la propiedad de la tecnología, sobre el rol del gerente de proyecto y sobre la metodología de descubrimiento del cliente, que también es algo que nosotros queremos impulsar de manera muy, muy fuerte. Entonces partamos por el TRL. El TRL es una escala que ya yo creo a nivel nacional se conoce bastante. Ujú. Nosotros no somos los únicos que los ocupamos, también lo usa Corfo, en fin, otras agencias. Y el TRL es una escala que inventó la NASA para poder ver en qué medida una cierta tecnología se encuentra lo suficientemente probada o madura como para ser utilizada en una misión espacial. Ya acá no necesariamente estamos hablando de misiones espaciales, sino que nosotros adaptamos el TRL que desarrolló originalmente la NASA a algo que fuera lo suficientemente genérico para adaptarse a distintos tipos de desarrollos en distintos tipos de tecnología, distintas industrias. ¿Ya? Entonces, esa es la escala tal y como en la fundación se concibe y se utiliza. Ahora, nosotros pedimos o las definiciones que nosotros tenemos en torno a TRL giran en torno a dos conceptos, funcionalidad crítica y funciones o características complementarias, ¿ya? Entonces, un ejemplo que es un poco burdo, pero que es súper, súper ilustrativo, es una tijera, ¿ya? La funcionalidad crítica de la tijera es que la tijera corte, y las funciones o características complementarias es que la tijera sea segura, fácil de manipular, barata de producir, ¿ya? O sea, que los clientes, usuarios, y lo otro es que estas características no sea lo que a uno como investigador se le ocurrió, sino que sea lo que los clientes o usuarios dijeron que son lo que le importa, ¿ya? Porque uno de repente puede hacer ciertas suposiciones, pero normalmente la realidad es muy, muy compleja, y si es que uno no cuenta con la perspectiva de otras personas, muchas veces pueden haber funciones o características complementarias que son claves para el usuario y que se quedan fuera del diseño. Y eso después, ¿qué significa? Significa retroceder años requerir mucho más recursos de lo que se podrían haber requerido si es que esto se hubiera mapeado al inicio, ¿ya? Entonces, esto ya nos ha pasado múltiples veces y por eso es que hacemos hincapié en esto. No queremos que ni a nosotros ni a ustedes le ocurra algo así, porque es realmente triste, después de 2 años de esfuerzo, de tiempo, de recursos invertidos, de dedicación, ver que eventualmente la tecnología se trata de transferir y fracasa, porque no se supo a tiempo que el prototipo tenía que tener una cierta característica que si es que no está, es un deal breaker para los potenciales clientes y usuarios. ¿Ya? Entonces, con TRL3 nosotros lo que entendemos es que la funcionalidad crítica tiene que estar exitosamente probada al menos a nivel de laboratorio.
Y acá quiero reforzar que es por el equipo proponente y no por terceros, ¿ya? Y el TRL4 entendemos que es la funcionalidad crítica y características complementarias exitosamente probadas al menos a nivel de laboratorio, ¿ya? O sea, puede haber, por ejemplo, un prototipo, en el caso de TRL4 tú puedes tener un prototipo de la tijera que corte y que además ya es barato y que además es fácil de manipular y que ya es seguro, independientemente de que a lo mejor en el futuro todavía se puedan hacer mejoras incrementales al respecto, ¿ya? Eh, o a lo mejor incluso para cosas que son muy, muy, muy sofisticadas, muy complejas, en donde hay desarrollos, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, un auto eléctrico. ¿Ya? Entonces, a lo mejor pueden ustedes haber prototipado a nivel de laboratorio cada uno de los sistemas, subsistemas, mejor dicho, por separado. Por ejemplo, prototiparon la batería a nivel de laboratorio y la batería anda. Qué sé yo, no sé, el auto usa paneles solares, entonces resulta que también probaron por separado los paneles solares, probaron el sistema de lubricación. En el fondo, pueden haber pruebas también modulares y que luego en un TRL5 se ensamblen juntas, por ejemplo. ¿Ya? Va a depender mucho del tipo de desarrollo que ustedes tengan, ¿ya? Hay veces en donde este tipo de prototipos, como de separar los prototipos por subsistemas, hace sentido, pero en general es para cosas que son extraordinariamente complejas. Pero la verdad, en la mayoría de los casos, nosotros lo que esperaríamos ver es un prototipo que incluya la funcionalidad crítica y estas características complementarias que deseablemente deben haber sido planteadas por un potencial cliente usuario, ¿ya? Entonces el VRL, ¿qué es eso? Nosotros sabemos que acá en el ecosistema chileno ya el tema del TRL es bastante conocido, pero el VRL no. Entonces el VRL tampoco es una invención nuestra, sino que cada vez en distintas partes del mundo han estado surgiendo distintos modelos que plantean que no basta con el avance tecnológico, sino que tú también tienes que avanzar en una serie de otras dimensiones que son muy importantes para lograr la transferencia, para lograr generar este impacto en la sociedad, en la industria, en fin. Entonces, dentro de estos distintos modelos, por ejemplo, hay uno que es bastante famoso que hizo el KTH en Suecia. Ellos plantean una multiplicidad de dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, temas de propiedad intelectual, de continuidad del financiamiento, temas que tienen que ver con, por ejemplo, análisis de la competencia, con modelo de negocio, en fin. Nosotros lo que hicimos por simplicidad fue agrupar las cosas, los elementos más importantes de estos distintos modelos en uno solo que bautizamos como BRL, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros entendemos de forma muy simplificada en esta escala es que el BRL1 es que hay una identificación de un problema, en el BRL2 hay un entendimiento del problema, después en el BRL3 hay un diseño de una solución, una elaboración, una versión inicial de un modelo de negocio, y luego en el BRL4 un análisis de esto y una propuesta y se logra un problem solution fit, que es cuando tú, luego de hablar con un montón de clientes, tú tienes bastante certeza que tu solución va a lograr resolver el problema de manera efectiva y así sucesivamente, en donde ya después vienen adaptación a entornos simulados, operational readiness, en fin, una serie de otros pasos, pero de momento lo que a nosotros nos interesa es el BRL2, el entendimiento del problema, en donde ya Pedro les comentó cuáles son los ingredientes que nosotros entendemos lleva este entendimiento del problema, que tiene que ver también con un entendimiento incipiente del mercado, ¿ya? En términos cuantitativos, y haber realizado algún número, un número menor de entrevistas con potenciales clientes y usuarios que a ustedes les permitan entender mejor el problema que están resolviendo. Porque también muchas veces lo que pasa es que alguien dice, ok, está este problema, se me ocurre esta solución, saltan inmediatamente a la solución y después se dan cuenta, al hablar con los potenciales usuarios o clientes, que esa solución que se les ocurrió no era la más adecuada. Y eso implica retrocesos, implica pérdida de plata, implica pérdida de tiempo. Y la verdad, solo se vive una vez y perder el tiempo desarrollando algo que después nadie va a querer es algo que no se lo deseo a nadie, ¿ya? Y menos a ustedes, que son gente muy capaz, muy ocupada, ¿ya? Por lo tanto, esto que nosotros hacemos no es por
tratar de complicar las cosas o de volverles la vida más difícil, sino que lo que queremos hacer con esto es evitarles problemas más adelante, ¿ya? Bien, entonces, profundizando acá en el BRL2, el entendimiento del problema, tiene que haber una cuantificación del tamaño de mercado top-down, que ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver en estudios de mercado que hay disponibles en Internet, Internet. en qué consiste el TAM y el SAM. Les pido por favor a todos que puedan mutear los micrófonos para evitar que se acople, ¿ya? Eh, el mapeo de la cadena del valor, de valor, que eso también es muy importante, que una representación visual de los distintos pasos y actores involucrados en el camino desde las materias primas básicas hasta el consumidor final, ¿ya? En donde, por ejemplo, ustedes ven que por ejemplo, en el caso de los automóviles, hay cadena de valor que parte en las minas de aluminio que parten sacando esto, la extracción de petróleo para la benzina, y después, por ejemplo, se fabrican piezas de plástico en México y después se ensamblan en Estados Unidos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, en la industria de alimentos, tú tienes que, por un lado, están los productores agrícolas, después hay productores de ingredientes, esos productores de ingredientes se los venden a productores de alimentos elaborados. Ellos después se lo llevan a un retailer y después el retailer llega al consumidor final. Y si tú no tienes contento a todos los actores que están involucrados en los distintos procesos y tú no tienes bien claro en qué parte de esa cadena tú te vas a integrar, también lleva a un montón de pérdida de tiempo, un montón de pérdida de recursos y un montón de discusiones que son como pillarse la cola, ¿ya? Entonces, súper importante también este entendimiento, y este entendimiento, si ustedes no lo tienen, es muy adecuado o es muy probable que ustedes también puedan hacer preguntas cuando hagan esta entrevista con potenciales clientes que los ayuden a iluminar esto, independiente de que ustedes también puedan buscar en Internet, usar inteligencia artificial, por ejemplo, para entender mejor estas cadenas de valor. Información sobre el problema, qué tan grave es el problema, la frecuencia, la circunstancia, en fin, también hay que preguntárselo a los potenciales clientes usuarios. Hay que tratar de identificar qué tienen en común estos clientes y usuarios que sufren el problema, ¿ya? A eso nos referimos con un perfil, como una especie de identificación de qué tienen en común todos estas personas o estas industrias o empresas que sufren el problema. Mapeo de la percepción del usuario sobre la competencia. Esto también es súper importante porque ¿qué ocurre si es que tú tienes una idea para hacer un muy buen desarrollo, pero resulta que te encuentras con que ya hay competencia y que esa competencia ya es muy buena y tiene a todos los clientes muy satisfechos? Entonces eso te lleva a ti a pensar dos veces y decir, ok, a lo mejor una opción, o sea, acá no estamos tratando de incentivar de que hay competencia, entonces hay que dejar esto tirado. No, ¿ya? Sino que esto se vuelve más exigente, pero lo es, porque implica que uno tiene que preguntarse, ok, entonces, ¿cómo yo voy a competir con ellos? ¿Cómo, en base a qué yo voy a ser superior que va a lograr que los clientes finalmente se decanten por mí y no por ellos? ¿Ya? Y la identificación de la funcionalidad crítica para la resolución del problema, que también esto tiene que ver con que de repente hay distintas personas que de un mismo producto pueden entender que la funcionalidad crítica son distintas características del producto, ¿ya? Entonces también hay que decantarse por una y tenerlo como bien, bien identificado, la funcionalidad crítica de aquello core que hace que lo que tú estás proponiendo le da su identidad, básicamente, ¿ya? Y ahí ustedes al costado, yo sé que muchos de ustedes son, la mayoría probablemente, de un contexto más tecnológico, más técnico, y por lo tanto puede que hayan algunas de las terminologías que acabo de usar que puede que no estén en su diccionario y es absolutamente comprensible y no hay pecado alguno. Y por eso es que nosotros acá también ponemos al costado una serie de definiciones que a ustedes los ayuden también a entender mejor esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que es el TAM, el SAM, el SOM, que son distintas formas de conseguir los tamaños de mercado de manera cuantitativa, ahí ustedes tienen las definiciones y esta presentación a ustedes se les va a hacer llegar a través de una versión en PDF para que ustedes la tengan y la puedan usar. Eh, la estimación de tamaños de mercado, los mapas de la cadena de valor y esto de la funcionalidad crítica para la resolución del problema, todo bien definido para que ustedes lo tengan muy claro. ¿Ya? Bien, entonces, em, esos son un poco los requerimientos. Ustedes pueden
postular con TRL3 más BRL2 o bien con TRL4, cumplidos. ¿Ya? Esas son las dos modalidades de postulación. Si ustedes tienen TRL3 pero todavía no alcanzan BRL2, la recomendación sería que se apuren en hacer estas entrevistas que les permiten estructurar mejor esto, entenderlo mejor desde un punto de vista de cómo funciona la industria, ¿ya? Y qué es lo que el cliente realmente necesita. Muchas veces a lo mejor ustedes pueden entender qué es lo que el cliente necesita, pero hay veces que el cliente no les comunica, por ejemplo, en detalle, porque para él es algo cotidiano y obvio, las condiciones en las cuales la tecnología se va a tener que desempeñar el día de mañana en un entorno operacional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí también es recomendable que cuando ustedes hagan las entrevistas pregunten específicamente sobre eso, porque a lo mejor ustedes diseñan algo que funciona muy bien al nivel de laboratorio, y nos ha pasado, y después al salir al entorno operacional te das cuenta que, por ejemplo, el lugar donde va a tener que operar esto está lleno de polvo, o a lo mejor agua salada, o es todo graso y hay un montón de suciedad. Y después esa suciedad se cuela entre medio de la máquina y la máquina deja de funcionar y después tú tienes al cliente descontento. No es la idea, ¿ya? La idea es tratar de anticiparse a todos esos problemas del futuro lo antes posible, porque de esa manera se evita pérdida de tiempo y pérdida de recursos. Bien, entonces un director de proyecto puede postular a más de un proyecto definitivamente. Y también los directores alternos. Tú puedes tener un director alterno que opera como director en otro proyecto o viceversa. Lo que sí es importante es que el director y el director alterno tienen que ser dos personas naturales diferentes. Si tú pones a la misma persona natural como director y a la misma persona como director alterno, es descalificación inmediata. No hay ningún tipo de opción de corregirlo ni nada. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque el espíritu de tener un director alterno es que si el director, por ejemplo, se enferma, nosotros igual tengamos un interlocutor, porque si es que eventualmente hay una reunión con un potencial cliente para hacer una transferencia, con, por ejemplo, una multinacional, tú no puedes decir, ah, no, es que el director estaba enfermito. Tú tienes que presentarte igual y aprovechar esas oportunidades, porque esas oportunidades son escasísimas, ¿ya? Entonces, si tú no estás preparado para resolver eso, la verdad es que a nosotros no nos vale, no nos cuenta, ¿ya? Y nosotros también queremos ver que haya un equipo detrás comprometido y no sea la aventura personal de una sola persona, ¿ya? Porque además la vida y las tecnologías son cada vez más complejas y el hecho de tener una sola persona es muy difícil que una sola persona con sus propias capacidades únicas y sus propios sesgos también, sea capaz de abordar de forma holística o integral la problemática que están tratando de resolver. Muchas veces hay muchas tecnologías en juego en forma simultánea y por eso también se requiere un equipo y no un one-man team. Bien, entonces se van a tomar también en cuenta las asignaciones horarias que le van a dedicar estas personas, ¿ya? Si tenemos un director de proyecto que va a dedicar 1 hora al mes, la verdad es que también nos va a generar dudas. Bien, la fundación se queda con la propiedad de mi innovación o emprendimiento y nosotros tomamos solamente una participación minoritaria de la propiedad intelectual o de los beneficios que se obtengan a partir de la explotación de la propiedad intelectual, con la posibilidad de tomar participación accionaria en caso de que haya una ronda de inversión. Y esto podría ocurrir o podría no ocurrir, ¿ya? Me refiero a lo de la participación accionaria. Podríamos eventualmente decidir quedarnos solamente con la participación en propiedad intelectual o bien podríamos ver lo de la ronda de inversión, ¿ya? Y cuando hablo de propiedad intelectual también me refiero, hablo de propiedad intelectual en un sentido amplio, en donde también estoy incluyendo el secreto industrial. ¿Ya? Nosotros tenemos tecnologías que han sido transferidas en donde no hay ninguna patente y se ha protegido todo por secreto industrial. Eso no significa que tú siempre puedas hacer eso, sino hay que evaluar de manera muy racional y muy profunda cuál es el mecanismo de apropiabilidad más conveniente, si el secreto industrial, las patentes de invención, algún modelo de utilidad o en fin, algún otro mecanismo. Participación de la fundación en resultados. Déjenme explicarles entonces cómo funciona esto, porque de repente puede sonar, sabemos que hay alguna gente que no entiende bien esto y se asusta ya por los porcentajes. Entonces, el proceso de licenciamiento normalmente es así, parte con el desarrollo, se genera el paquete tecnológico transferible, después un licenciamiento de la tecnología, un acuerdo de pago por royalty, la licenciataria genera ventas,
y luego viene un pago de royalties. Y lo que ocurre acá es que el porcentaje que nosotros tomamos es sobre esos royalties o sobre los pagos, por ejemplo, que se generen en el marco de un contrato de licencia, que también de repente en los contratos de licencia hay pagos por hitos. Nosotros también nos repartimos lo que salga de ese contrato de licencia, ¿ya? Entonces, va un 65 a un 75% a la beneficiaria y a nosotros va un 25 a un 35%, pero de lo que se obtenga por ingresos de la licencia, no de las ventas totales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes son una startup, ¿ya? O tienen una spin-off que va a explotar esto, va a producir, va a vender, ¿ya? Las ventas son de la spin-off y se acuerda un contrato de licencia con la spin-off, del cual, del royalty, nosotros tomamos ese 25-35% y el resto queda para la spin-off, ¿ya? Entonces, no es que nosotros tomemos ese 25 o 35% directamente sobre la venta, sino que es en general sobre las regalías o royalty. Entonces, este porcentaje que nosotros tomamos va a depender del avance previo que ustedes tengan al momento de postular. Entonces, si ustedes tienen TRL1 o TRL2, no cumple con las bases y por lo tanto eh, está fuera de discusión. Si tienen TRL3, que para poder postular ahora necesitan también un BRL2, significaría que la beneficiaria se queda con un 65 y nosotros con un 35. Si tienen TRL4 cumplido, nosotros nos quedamos con un 30, la beneficiaria con un 70. Y si es que tienen 5 o superior, nosotros nos quedamos con un 25 y la beneficiaria con un 75. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Por qué tomamos cada vez menos si es que ustedes tienen más avance? Básicamente porque el avance implica mitigación de riesgo, ¿ya? Entonces, claramente, si es que ustedes entran antes, significa que nuestra inversión es más riesgosa y por eso es que tomamos más. Esa es un poco la lógica. Ahora, disculpen ahí el gráfico, como que se desconfiguró un poco, pero básicamente nosotros no solicitamos participación en las ventas totales generadas por el desarrollo, sino solo respecto del royalty, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver un ejemplo de un gráfico de tortas. Normalmente las regalías o royalties oscilan entre un 2 y un 12%, pero normalmente están entre un 3 y un 5%. Normalmente giran en torno al 3%. Entonces, la verdad es que si ustedes hacen el cálculo, o en torno a un 5%, y hacen un cálculo, y alrededor de un 30% de un 5% equivale como a un 1,5% redondeando de las ventas totales. Entonces lo que tomamos en realidad no es tanto. Es como se ve más bien acá en el gráfico de torta, ¿ya? En donde las ventas totales, tú tienes que un grueso se va a pagar los costos de producción que tiene la licenciataria. Luego está el legítimo margen de la licenciataria y luego hay una proporción del royalty que va para la beneficiaria y otra proporción del royalty que iría para nosotros, ¿ya? Que finalmente sería este pedacito diminuto de la torta, ¿ya? Ahora, si es que la beneficiaria es también la licenciataria, ¿a qué me refiero con esto? Que la beneficiaria planea producir, entonces esa tajada gris también se suma a la tajada naranja y nosotros nos seguimos quedando con esa tajadita amarilla, ¿ya? Eso es un poco lo que yo quiero mencionar acá. Y lo importante es el tamaño de la torta, que llegue a haber una torta. Y nosotros, la verdad, queremos contribuir a que esa torta llegue a ser lo más grande posible, dándoles asesoría, dándoles recomendaciones respecto de cómo enfocar la tecnología lo mejor posible para poder llegar al mercado, cómo hacer un modelo de negocio. En fin, nosotros sabemos que muchas veces para ustedes puede ser esto la primera vez que lo hacen y por lo tanto... eh, el feedback que nosotros entregamos lo entregamos desde la experiencia que hemos tenido con un montón de fracasos anteriores y con una experiencia de haber pasado por más de 120 proyectos a lo largo de nuestra historia, en donde hemos estado metiéndonos en los proyectos y entendiendo por qué funcionan, por qué no funcionan. Nos ha tocado ver un montón de industrias distintas, entonces queremos compartir esa experiencia con ustedes. Y esto, bueno, claro, o sea, si es que ustedes tienen un TRL3, se ve así, pero si es que ustedes tienen un TRL5 superior, nuestro pedazo de la torta del amarillo se reduce aún más, ¿ya? Así que, respecto de la opción de que nosotros tomemos participación accionaria, eh,
en caso de que, por ejemplo, ustedes a lo mejor hoy están alojados en una universidad, pero después el día de mañana quieren generar una spin-off, ¿ya? Que nosotros también es algo que nosotros aplaudimos y genial que se haga, pero también nosotros somos muy de entender bien los negocios. Eh, y no, así tan en paralelo, así como las patentes no siempre son necesarias, tampoco siempre es necesaria una spin-off, ¿ya? La spin-off no es la solución a todos los males, sino que hay que evaluar muy bien cuándo conviene solicitar patentes y cuándo conviene formar una spin-off, ¿ya? En caso de que se genere una spin-off, maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos calcular la participación que tocaría después de que la spin-off levante, por ejemplo, una ronda de inversión? ¿Ya? La fundación entregó 4.000 UF el 2025. Este es un ejemplo súper ilustrativo, para que todos lo entiendan. Síganme por favor en los cálculos y si no, después ustedes lo pueden simular claramente en Excel como quieran. Tenemos 4.000 UF en 2025, hipotéticamente. Se valoriza luego de harto tiempo el emprendimiento en 3 millones de dólares. ¿Ya? El emprendimiento levanta luego en esta ronda de inversiones 500.000 dólares de inversionista del año 2030. Entonces, nosotros asumimos que el 2030, la UEF, si es que, por ejemplo, vemos en el Banco Central que la UEF está a 45.000 pesos y el dólar a 1.200 pesos, significa que se reconocerían los aportes previos de la fundación en la ronda valorado en 150.000 dólares. ¿Por qué? Porque serían las 4.000 UF multiplicadas por el valor de la UF y divididas por el valor del dólar, 150.000 dólares. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el tamaño total de la ronda sería igual a 650.000 dólares. O sea, sería el aporte que están poniendo los nuevos inversionistas más lo que nosotros pusimos en el pasado. ¿Ya? Llevado, corregido por inflación y todo eso. Entonces, después, con la inversión, la valorización de la empresa ya no serían los 3 millones de dólares que dijimos al inicio, sino que serían 3,65 millones de dólares. O sea, la valorización previa más la plata que se inyectó dentro de la ronda de inversión, incluyendo la nuestra. ¿Ya? Y por lo tanto, la participación que la fundación que tendría sobre esta empresa sería de 4,11%, porque serían los 150.000 dólares divididos en los 3,65 millones de dólares, que sería la valorización post-money, ¿ya? Entonces, también pueden ver que tampoco nosotros nos vamos a tratar de quedar con una participación mayoritaria de la spin-off, ni mucho menos, ¿ya? Y además existe la opción de que en caso de que todo vaya muy bien, el avance técnico vaya muy bien, de que el avance comercial en términos de transferencia tecnológica, de entendimiento del problema, de la relación con los clientes, todo eso vaya muy bien y ustedes necesitan plata para esta ronda, por ejemplo, ustedes tienen un lead investor, ¿ya? Se consiguen un lead investor, pero no logran acumular inversionistas adicionales como para llegar a estos 500.000 dólares que ustedes necesitan, nosotros también eventualmente podríamos poner plata adicional en caso de que nosotros veamos que vaya todo bien, ¿ya? Pero eso es decisión nuestra. Entonces, serían estas 4.000 UF y nosotros eventualmente podríamos poner hasta 300.000 dólares adicionales en el marco de esta ronda con un tope de un 20% del total de la ronda, ¿ya? De momento esa es la política. Entonces, eso no va a ocurrir siempre, hay veces que nosotros sencillamente podemos decidir restarnos y también eventualmente existe la posibilidad de que nosotros digamos, no, la verdad es que nosotros nos quedamos con el tema de la participación en la tecnología y no vamos a tomar equity, no lo vamos a convertir a equity. Le aclaro que si es que nosotros hacemos todo esto, nuestra participación en la tecnología se desvanece, o sea, se traspasa a la spin-off o a la startup. Es o lo uno o lo otro. No es que nosotros estemos ganando dos veces, una vez por royalty y otra vez por acciones, ¿ya? Si vamos por acciones, nuestra participación en la tecnología se le transfiere a esta nueva empresa que se genera. ¿Me entienden? Entonces no les vamos a estar cobrando royalty, sino que vamos a estar participando a través de las acciones de la empresa. Bien, ahora hay una sección, la 219, que es una licencia gratuita a la fundación pero es solamente para casos extremos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con casos extremos? Negligencia y notable abandono de deberes. O sea, por ejemplo, si es que el director de proyecto desaparece y la tecnología queda botada, que la inversión que nosotros hicimos
no se pierda y eventualmente nosotros podamos tratar de encontrar algún licenciatario para que esto no sea eh, tiempo perdido, plata perdida y que sea una tecnología que quedó acumulando polvo en un cajón, un papel solamente. ¿Ya? Entonces, esta cláusula nosotros jamás la hemos invocado. ¿Ya? Y no queremos tener que invocarla jamás. ¿Ya? Esto solamente lo reservamos para lo que yo les comento, cuando están estos casos, ya que quedan después súper delimitados en el contrato de financiamiento, en donde, por ejemplo, si la beneficiaria no presenta un plan de actividades conducentes a la transferencia de los resultados, si no se ejecuta actividades comprometidas en el plan, si es que luego no se apoya la relación con posibles clientes, si es que no se redactan acuerdos o documentos legales necesarios para esta gestión, por ejemplo, contratos de licencia, borradores de patente, en fin. Si es que no se entrega la información necesaria para realizar esta gestión, si es que no se comunica a la fundación, o por ejemplo, si es que nos comunican derechamente de que no se va a realizar esto y la beneficiaria lo deja tirado, que puede ocurrir, o bien si es que se vuelven inubicables y nos dejan de responder correos, llamados, mensajes, etcétera. O bien si es que los investigadores no apoyan o dejan de apoyar los esfuerzos de transferencia de los resultados o no se apoya la relación con los potenciales clientes y usuarios. ¿Ya? Esto quiero explicar algo muy, muy bien. El trabajo acá de desarrollo no termina, o sea, el impacto real lo vamos a obtener sí y solo si acompañamos a quien después va a usar la tecnología. Esto va más bien dirigido hacia los desarrollos que vienen del mundo universitario, ¿ya? Porque en caso de que haya una empresa proponiendo esto, una startup, lo más probable es que la startup tenga dentro de sus planes también explotar la tecnología, producir, comercializar, en fin. Pero en el caso de las universidades, donde las universidades no tienen líneas de producción, lo natural es que acá se licencia un tercero. Y en el marco de esta transferencia, no es que uno pueda cantar victoria cuando se firma el contrato de licencia, porque desde el punto de vista del licenciatario, empieza recién un proceso de adopción de la tecnología y está ultra documentado que no todos los procesos de adopción tecnológica son exitosos. Y una de las principales causas por las cuales ese proceso puede fallar es cuando no hay un acompañamiento durante ese proceso de adopción, ¿ya? Lo que nosotros esperamos es que los investigadores también, cuando esta tecnología se licencie, que los investigadores pongan horas de asesoría lo comprometan dentro del contrato de licencia dirigidas al licenciatario, o que, por ejemplo, inviten a personal del licenciatario a trabajar al laboratorio de ustedes para que aprendan la metodología y luego no haya problemas al transferir, ¿ya? Porque es realmente, y también nos ha tocado verlo, cuando tú firmas un contrato de licencia y después existen estas dificultades y por más que tú tengas un contrato de licencia, la tecnología no termina generando el impacto porque finalmente no resulta en un entorno operacional y en ocasiones tú no sabes qué es lo que falló. O sea, si es que la licenciataria no estaba realmente preparada para poder adoptar la tecnología o bien hubo algún trozo de información clave que a lo mejor la beneficiaria no le comunicó de manera efectiva a la licenciataria, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar muy bien en eso y por eso es que lo que queremos es un compromiso hasta el final, ¿ya? Entonces, un gerente de proyecto, ¿para qué? La experiencia nos indica que es muy, muy, muy necesario. Eh, Partamos diciendo qué es lo que no es el gerente de proyecto. El gerente de proyecto no es un jefe de proyecto a cargo de la planificación de la Gantt y el control de avance. Tampoco un asistente o un ayudante del director de proyecto que ande persiguiendo cotizaciones. Tampoco es alguien a cargo de temas administrativos como las rendiciones financieras. El gerente de proyecto tampoco es meramente un vendedor, ¿ya? El gerente de proyecto es una persona que es un par del director de proyecto, un socio, y va a estar a cargo de todas las otras cosas que son necesarias para que la tecnología sea exitosa, que van más allá de lo técnico. Y con esto nos referimos a modelo de negocio y su validación, relacionamiento con potenciales clientes, estudios de mercado, coordinar
testeos con potenciales clientes, buscar licenciatarios y convencerlos, negociar contratos, tramitar patentes, estudiar aspectos regulatorios, buscar financiamiento adicional, todo eso. Ustedes pueden tener la tecnología perfecta, pero si es que se caen en alguna de estas otras cosas, lo más probable es que el fracaso igual llegue, ¿ya? Entonces, es clave no descuidar estas cosas. Nosotros hemos visto que hay veces que se descuidan estas cosas y finalmente una buena tecnología se pierde. Nosotros no queremos que vuelva a ocurrir, ¿ya? Entonces, en un, lo que va a hacer el gerente de proyecto va a ir mutando en el tiempo, ¿ya? Tú no, si la tecnología no está lista, es ridículo pensar que el gerente de proyecto va a poder salir a venderla, ¿ya? Al principio es lo contrario. Al principio el flujo de información es que la empresa le dice al gerente, oye, para que esto funcione necesito que el desarrollo tenga tales características. Entonces después el gerente va y habla con el director de proyecto, oye, director, ¿sabes qué? O directora, resulta que de la empresa me están diciendo que el prototipo que tenemos no sirve porque no tiene esta otra característica que es fundamental. Y sin esa característica no nos piensan adoptar. Ya, entonces el director tiene que modificar el desarrollo experimental para poder desarrollar esa nueva característica que le están pidiendo de las empresas. ¿Ya? Y al mismo tiempo, el gerente los va a ayudar a levantar financiamiento, porque nosotros sabemos que no, muchas veces no basta con nuestro financiamiento solamente para poder llegar a mercado. Entonces, después viene el desafío de que está terminando nuestro financiamiento y entonces ocurre que hay una angustia porque hay que amarrar inmediatamente otro financiamiento y el director de proyecto está como pulpo viendo temas tecnológicos, viendo el desarrollo, está preocupado de lo que está pasando en el laboratorio y además está preparando postulaciones. La idea es que también el gerente los ayude con eso, ¿ya? Ustedes claramente no se van a poder librar como directores de proyecto de la parte técnica al preparar, por ejemplo, postulaciones a financiamiento adicional, pero el gerente debería encargarse de todas las gestiones y debería pedirle la colaboración específica en el punto donde ustedes necesitan intervenir. Entonces, el gerente va a estar a cargo del desarrollo del modelo de negocio, de entender bien el mercado y todo eso, de enlazar con las empresas, negociar con ellas. Al principio, el flujo de información es al revés, de las empresas hacia el desarrollo tecnológico y después, conforme el desarrollo tecnológico vaya avanzando, el flujo de información va a ser al revés. Cuando ya la tecnología está lista, va a ser como tratar de buscar licenciatarios o buscar potenciales clientes usuarios. ¿Ya? Entonces, el rol del gerente acá es como una especie de emprendedor en residencia, ¿ya? Un tipo que va a tener que moverse y batallar para que todas las otras cosas distintas a la tecnológica resulten. Y por lo tanto, claro, no es alguien que pueda ser tan junior, sino que tiene que ser alguien, por ejemplo, que sea capaz de sentarse a conversar, que ya tenga algo de recorrido, tampoco es necesario que sea ultra senior, ¿ya? Pero que tenga la capacidad de poder sentarse a conversar con un gerente, por ejemplo, de una empresa y decirle y tener una narrativa convincente de defender la tecnología y al revés, al principio no defender la tecnología, sino que al contrario, preguntar por qué podría fallar, ¿ya? Y poder tener esta conversación de tú a tú con alguien importante dentro de una industria. ¿Qué es la metodología de descubrimiento de cliente? Creo que ya hemos dejado entrever más o menos de qué se trata esto. Esto que yo les comento, de ir a hablar con los gerentes, con los potenciales clientes usuarios y enterarse de qué es lo que podría salir mal o qué es lo que no estoy entendiendo bien del problema o en qué contexto tendría que funcionar esto el día de mañana en un entorno operacional. Eso es descubrimiento del cliente, ¿ya? Y el descubrimiento del cliente no es algo que tú hagas una vez y te olvides. Es un proceso continuo. ¿Ya? Porque cada vez que, no sé, tú puedes partir entrevistando seis clientes, ¿ya? Y después tú vas entrevistando más y cada vez vas teniendo nuevos hallazgos. Y después hay que detectar patrones y buscar lugares comunes, ¿ya? Entonces, eh, la metodología del descubrimiento cliente es un proceso inspirado en el método científico orientado a transformar una idea en un buen negocio. Y es una metodología que ya estaba ligada y se utiliza mucho. Y se le ha llamado por distintos nombres. Tú tienes, por ejemplo, que hay algunos que le llaman así Customer Discovery, hay otros que le llaman Lean Startup, hay otros que le llaman iCorps, ¿ya? Y al final, ¿para qué sirve esta metodología? Es para reducir el riesgo de fallar por crear algo que nadie necesita o por algo que tiene una falla fatal.
Y por lo tanto implica conocer al cliente y usuario y sus problemas reales, ¿ya? Sin endulzarlo. Y adaptar la solución a las necesidades específicas de ese cliente usuario y el mercado, ¿ya? ¿Cómo se aplica? La primera versión, tú primero haces un modelo de negocio y esa primera versión no es más que una colección de hipótesis, ¿ya? Ahí tú puedes de tu mente armar el modelo de negocio, pero siendo súper honestos, son puras suposiciones. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Experimentos para validar esas suposiciones, esas hipótesis. Y eso es mediante entrevistas con clientes. Entonces, tú haces conversaciones abiertas y luego estructuradas en donde preguntas cosas orientadas a destruir tu hipótesis, ¿ya? Y si es que la hipótesis, pese a que trataste de destruirla, sobrevive, significa que entonces tu hipótesis era correcta. Y cada vez esas pruebas se van volviendo más exigentes, gradualmente, ¿ya? Y muchas veces esa exigencia, tú no puedes, por ejemplo, pensar que hablaste con un solo cliente y el cliente te dice, sí, tienes razón. Ah, ya, entonces quedo feliz. Tú necesitas hablar con varios, porque muchas veces la realidad de los distintos clientes es muy distinta. Y también es importante documentar estos aprendizajes y luego armar como iteraciones controladas, ¿ya? Porque si tú vas picoteando de un lado para otro, después te vas a terminar con una popurrí que no vas a saber en qué versión estás, ¿ya? Entonces, súper importante también acá llevar una especie de iteraciones controladas y no empezar a hacer modificaciones al tiro, sino que terminar la iteración y después armar una nueva versión. Entonces, la metodología es ampliamente utilizada por startups, por universidades y por empresas y en Estados Unidos, la National Science Foundation implementó esta metodología en un programa que se llama iCorps y que capacita a científicos e investigadores para validar la viabilidad comercial de estos descubrimientos científicos. ¿Ya? Entonces no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que ya se está haciendo en Estados Unidos hace rato. Y nuevamente, no es por tratar de ponerle más escollos en el camino, nosotros sabemos que ustedes, además de hacer la investigación, tienen que hacer clases, corregir pruebas, un montón de cosas en las universidades. Pero para eso está el gerente de proyecto, para que el gerente de proyecto se encargue de todo esto, ¿ya? Ustedes tienen que tener, como bien dijo Pedro, la disposición a desarrollar una beta emprendedora, pero nosotros no le vamos a exigir a nadie que se transforme en emprendedor, ¿ya? Sino que lo que nosotros queremos es que ustedes desarrollen un piso básico de lenguaje que les permita comunicarse bien con el gerente de proyecto que va a estar a cargo de todo esto, ¿ya? Y nuevamente, el gerente de proyecto no es un ayudante, no es alguien recién titulado del pregrado, sino que alguien que ya al menos tenga alguna experiencia laboral relevante que le permita entender bien cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las empresas y cuáles son las lógicas que hay involucradas. Ahora, errores frecuentes. Vamos a tratar de avanzar rapidito porque me he extendido, creo, un poco. Eh, tenemos las principales causas Estos son las principales causas por las cuales los proyectos no son seleccionados y son descartados dentro del proceso de selección que nosotros tenemos para las postulaciones que nos llegan a los concursos. La primera y la más frecuente es que el TRL mínimo no esté cumplido, ¿ya? Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? El investigador puede pensar que tiene el TRL que nosotros exigimos, pero los evaluadores pueden percibirlo de otra manera. ¿Por qué puede darse esto? Porque el postulante no comunicó adecuadamente sus avances previos. Yo creo que esa es una de las principales causas. Si ustedes claramente delinean en su postulación la funcionalidad crítica es esta, y nosotros la probamos de esta forma, a esta escala, entonces va a quedar súper, súper claro que eso está cumplido, ¿ya? Eh, si es que ustedes, por ejemplo, tienen presentan como algo más vago y en donde dicen, no, es que hemos hecho tal cosa y hemos hecho tal cosa, la verdad es que muchas veces menos es más e ir al grano ayuda, ¿ya? Entonces, si ustedes dicen, la funcionalidad crítica es esta y hicimos este experimento en tales condiciones, a esta escala, el evaluador va a poder entender muy bien que esto ya, que en el fondo que el experimento que se hizo para probar la funcionalidad crítica fue lo suficientemente riguroso como para poder decir sí, esto está cumplido. ¿Ya? También los evaluadores pueden ver un problema que el investigador ignoró, por ejemplo, en la metodología que se usó en el diseño experimental para validar el TRL. La tecnología a nivel mundial está en TRL, cumple con el TRL mínimo,
pero resulta que ese TRL mínimo fue cumplido por otros grupos de investigación y no por el equipo proponente. ¿Y eso qué es lo que implica? Que ustedes están partiendo desde atrás, con retraso. Ustedes, ya alguien les lleva ventaja, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de TRL mínimo, tiene que ser cumplido por el equipo que está proponiendo la postulación. Y las condiciones de laboratorio también puede ocurrir, que es un poco relacionado con lo que yo les comentaba antes, que en ocasiones en las pruebas que se hacen a nivel de laboratorio pueden tener condiciones demasiado idealizadas, ¿ya? Innecesariamente simplificadas. La idea es tratar de hacerlo lo más realista posible a nivel de laboratorio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que alguna vez me tocó leer un paper así, que habían probado una tecnología para tratamiento de aguas residuales y usaban agua residual sintética. En vez de abrir un manhole y sacar una muestra de aguas residuales o ir a una planta de tratamiento y sacar una muestra residuales. Y claramente una agua residual sintética no tiene la carga microbiana ni la diversidad microbiana que tiene un agua residual normal. Entonces, el salto que hay entre decir esta tecnología funcionó a nivel de laboratorio y que después pensar de que pueda llegar a funcionar en la práctica, se vuelve demasiado grande e innecesariamente grande. El TRL mínimo no cumplido. Por ejemplo, en relación a esto, en caso otras potenciales causas, el TRL3, función crítica, se percibe de forma distinta por los evaluadores que yo les comenté que hay algunas cosas que son más sofisticadas que una tijera, en donde distintas personas pueden entender que la funcionalidad crítica son distintas cosas, ¿ya? Y también pueden haber dudas respecto a que las pruebas que se hicieron logren demostrar la funcionalidad crítica, que pueden haber fallas lógicas en la argumentación o bien en el diseño experimental. Y en TRL4, que las características complementarias desarrolladas no fueron definidas a partir de las necesidades planteadas directamente por clientes y usuarios, eh, o bien que el prototipo desarrollado carece de una característica complementaria que es clave a juicio de los evaluadores. ¿Ya? Entonces, acá por eso es súper importante que ustedes, si es que están argumentando un TRL4, que lo argumenten muy bien y digan, hablamos con tantos clientes de tales empresas y todos, por ejemplo, nos dijeron que para poder pensar seriamente en adoptar la tecnología requerirían tal y tal y tal característica y por lo tanto eso es lo que nosotros prototipamos a nivel de laboratorio. ¿Ya? Esa es un poco la lógica. Porque ya nos ha pasado numerosas veces que uno cree que esas son las características y después el choque con la realidad es brutal. Y ocurre 2 años después, después de haber invertido 4 UF, 4.000 UF y después de haber invertido un montón de tiempo. Ya, otra causa es que tal vez es innovador, pero sin investigación. Y esto en ocasiones nos ocurre con algunas startups, ¿ya? Nosotros en general somos un financiamiento deep tech, ¿ya? Eso no quiere decir que no puedan invertir, que no vamos a invertir en startups que tienen software. Claramente lo vamos a hacer en la medida de que el software que ellos desarrollaron sea lo suficientemente original como para que haya una generación de conocimiento nuevo a nivel mundial, al menos para una industria, ¿ya? Entonces, el proyecto, cuando por ejemplo tenemos una mera utilización de tecnología preexistente, que es como armar un Lego con cosas que ya están ahí y que la verdad ya muchas veces se usan de manera cotidiana, la verdad es que eso a lo mejor comercialmente puede ser muy innovador, ¿ya? Pero no tiene una componente de investigación y desarrollo y eso va a implicar que los evaluadores le van a poner mala nota, ¿ya? En esa dimensión. Entonces, el manual de Frascati, que es como la autoridad internacional máxima al respecto de qué es I+D, define que la investigación aplicada son trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Entonces, lo central acá es la generación de nuevo conocimiento. Si que ustedes no están generando nuevo conocimiento, entonces no es I+D y por lo tanto quedarían descalificados. Entonces, nuevo, sin embargo, es algo perspectivista. Lo que es nuevo para mí puede no ser nuevo para ti. Entonces, por lo tanto, em, eh, ¿cómo objetivizamos esto?
debe evaluarse en comparación con el volumen de conocimiento que ya existe en la industria. La actividad de I+D en el proyecto debe dar como resultado hallazgos nuevos para el negocio y que aún no se empleen en la industria. Por lo tanto, tiene que ser algo nuevo a nivel mundial, al menos para una industria. ¿A qué me refiero también con esto? Como para que quede muy, muy claro. Si es que ustedes, por ejemplo, tienen una tecnología que se ha estado utilizando, por ejemplo, para, qué sé yo, en la industria aeroespacial, ¿ya? Y ustedes dicen, oye, esto a lo mejor podría utilizarse para camiones en minería. Perfecto. Eso implica que ustedes van a tomar esta otra tecnología y la van a adaptar para que funcione en camiones mineros. Y esa adaptación nosotros sabemos que muchas veces es muy compleja y por lo tanto da lo mismo si es que la tecnología está desarrollada y se utiliza en otra industria, mientras que en la industria donde ustedes la pretendan ocupar sea nueva a nivel mundial y ese proceso de adaptación implique un trabajo y un desafío significativo. ¿Ya? Si es que les van quedando cualquier duda o consulta, les pido por favor que la vayan poniendo en el chat y al final vamos a responder todo. ¿Ya? Eh, Ya, entonces en relación a esto y sobre las tecnologías de la información, les reitero, nosotros tenemos proyectos que tienen que ver con software, tenemos varios, tenemos proyectos sobre todo en temas que tienen que ver con software para la minería, también software para la acuicultura, pero lo importante es que hay un algoritmo nuevo a nivel mundial, ¿ya? No es como que agarraron qué sé yo, una librería de Python open source y una base de datos MySQL y después lo unieron con un frontend que ya viene predigerido en una librería y sencillamente armaron el Lego y lo hicieron. Y a lo mejor súper innovador, comercialmente, maravilloso, que le vaya muy bien, le deseamos lo mejor, pero ese tipo de financiamiento no es con nosotros, ¿ya? Eso lo que les recomendaríamos es que vayan, por ejemplo, a Corfo, ¿ya? Eh, entonces, nosotros, por ejemplo, ¿dónde vemos que hay mucha actividad de investigación en software? Eh, por ejemplo, en inteligencia artificial y machine learning, en ciberseguridad, big data y analytics, bioinformática, computational science, quantum computing, Internet of Things, ese tipo de cosas, ¿ya? Si ustedes tienen algo, un algoritmo que, por ejemplo, que es nuevo a nivel mundial, entonces ahí claramente es I+D, y por lo tanto nosotros sería elegible para nuestro financiamiento. Eh, Bien, entonces, otra causa, problema pequeño es sinónimo de mercado pequeño. Entonces, si el problema es pequeño, ¿cómo puede verse esto? Por ejemplo, que es un problema que es sufrido por pocas personas o empresas, o que es geográficamente muy acotado, o no prioritario en comparación con otros que el mismo grupo sufre, muy poco frecuente, o que las consecuencias del problema son menores, o que es postergable, ¿ya? En general, muchas veces nos pasa que recibimos postulaciones que eventualmente podrían tener un impacto global. ¿Ya? Por ejemplo, en agricultura. Pero resulta que la postulación viene súper enfocada, no, es que vamos a ayudar al agricultor que está en el valle de, no sé, de la Concagua y que cría florcitas de esta especie. Ya, pero a lo mejor la cría de flores de esa especie no ocurre solamente en el Valle de la Concagua, sino que resulta que también ocurre en zonas del sur de Chile y también resulta que está en California y también resulta que está en todo el Mediterráneo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué verlo tan localista? No ha pasado, ¿ya? Entonces, nosotros estamos buscando cosas que sean importantes, que tengan el mayor impacto posible, y si es que ustedes ven que a lo mejor la tecnología que ustedes tienen pueda tener un impacto más allá de lo local, maravilloso. Nosotros lo vamos a entender y lo vamos a valorar, ¿ya? Eh, Independiente de que ustedes decidan por estrategia partir local, ¿ya? Pero si ustedes estratégicamente deciden partir local para hacer pruebas a escala pequeña y después ir escalando, maravilloso, pero plantéenlo así. No nos planteen la postulación acotada al Valle de la Concagua, ¿me entienden? Eh, Luego, otro caso. Si es que ustedes, por ejemplo, dicen, ah, sí, está este problema en la industria, por ejemplo, minera, ¿ya? Maravilloso. Pero si es que ese problema es el quinceavo problema más importante del gerente de la mina, difícilmente les va a conceder una entrevista. ¿Ya? Entonces, también es súper importante tratar de enfocarse en problemas que sean prioritarios,
porque si no después el engagement que van a tener con los potenciales interesados va a ser súper bajo y muy probablemente van a batallar constantemente en conseguir entrevistas, en conseguir que alguien se interese por la tecnología. Y eso no significa que la tecnología sea mala, sino que sencillamente las personas tienen prioridades y no todo tiene la misma prioridad y hay cosas que son mucho más importantes y hay cosas que dan más dolores de cabeza que otras. Competitividad. En relación a esto, las tecnologías y las innovaciones no ocurren en el vacío y por lo tanto es necesario conocer y superar a las alternativas existentes en al menos alguna dimensión que sea importante para el usuario o cliente, ¿ya? Entonces, si es que en la postulación falta información sobre las alternativas disponibles en el mercado, si es que falta información sobre las tecnologías que están compitiendo con la propuesta, que aún se encuentran en desarrollo, y si es que existen alternativas que resulten muy bien el problema y no se visualiza una mejora contundente sobre estas alternativas existentes, probablemente sean mal evaluados en esta dimensión, ¿ya? Entonces, si es que hay alternativas que resuelven bien el problema actualmente, debe estar muy claro en base a qué parámetro van a competir con ellas. Y debe apuntarse también a superar en ese parámetro a esas alternativas, de manera, ojalá, contundente. A lo mejor ustedes no lo han logrado aún, ¿ya? Pero al menos, por ejemplo, ustedes en su prototipo pueden tener paridad con las alternativas existentes. Y ustedes nos dicen en la postulación, ya, con esta plata que ustedes nos van a entregar, nosotros vamos a seguir afinando esa funcionalidad de forma tal de poder superar contundentemente a las alternativas que hay hoy en día, que por ejemplo actualmente tienen 80 en este parámetro, nosotros vamos a tener 160, ¿ya? Y a lo mejor el 160 no está cumplido, a lo mejor ustedes también tienen 80 hoy, pero tienen un camino delineado para poder llegar a 160, por decir algo. Entonces, y claramente, si es que ustedes quieren superar a las alternativas disponibles hoy en ese parámetro, si es que ese parámetro no es importante para el cliente o usuario, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿ya? Entonces, también es súper importante entender bien qué es lo que es importante para el cliente y usuario. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, cuando le estamos pidiendo BRL2, le estamos pidiendo como el primer pasito en el trayecto de Customer Discovery que ustedes van a tener que recorrer en el futuro, ¿ya? Competitividad. También hay, claro, tú puedes, también ha ocurrido que hay un muy buen análisis de las alternativas en la postulación, pero se descuida el estado del arte clásico. ¿A qué me refiero con estado del arte clásico? A buscar en papers, en patentes de cosas o grupos de investigación que están haciendo tratando de resolver el mismo problema de la misma forma, ¿ya? La alternativa yo me refería a cosas que alguien podría estar desarrollando para resolver el problema, pero a través de caminos distintos al que ustedes pretenden recorrer, ¿ya? Pero el estado del arte clásico, con esto me refiero a quienes están haciendo exactamente lo mismo, resolviendo el mismo problema a través del mismo camino. Entonces tiene que haber un equilibrio entre en la postulación decir, oye, están estas alternativas de gente que está resolviendo el mismo problema de distintas maneras y aquellos que también están tratando de resolver el problema de la misma forma. Entonces, como ejemplo, si es que el equipo estuviera investigando fusión nuclear y se compara constantemente contra la energía nuclear convencional, se compara constantemente contra la energía solar, contra la eólica y contra el gas natural, pero resulta que en la postulación no nos hablan en lo absoluto de la enorme cantidad de grupos que están haciendo investigación a nivel mundial también en el mismo tema, fusión nuclear. ¿Ya? Eso también puede generar problemas, porque al final es deber del postulante el dejarle claro al evaluador dónde está la ventaja comparativa que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado como evaluador que me llega una postulación y me encuentro con una chorrera de papers, 150 papers, que están investigando cómo resolver el mismo problema de la misma forma. Y si es que el postulante no me deja claro eh, cómo se diferencia la propuesta que están haciendo
respecto de todo ese cuerpo de conocimiento de 150 papers sobre el mismo tema, entonces lo más probable es que yo lo rechace, ¿ya? Porque siendo súper realista, yo no voy a tener tiempo para leerme esos 150 papers, ¿ya? Entonces, misión del postulante, dejarle claro al evaluador dónde está la diferencia y por qué esa diferencia es valiosa. Y esa diferencia tiene que ser, ya les dije, balance entre aquellos que están haciendo exactamente lo mismo que ustedes y aquellos que están tratando de resolver el problema a través de otros caminos, otras estrategias, otras tecnologías. Ya cuando el mercado está mal definido, por ejemplo, genera una muy mala sensación cuando el proponente no va al grano de forma precisa en lo tocante a mercado, porque hay una parte de la postulación que habla sobre mercado, ¿ya? O sea, en el perfil entiendo que primero se habla sobre el problema, que en cierta forma tiene que ver con el mercado, eh, y luego en la etapa de proyecto, que les aprovecho de comentar, la etapa proyecto, ahí ustedes vieron las fechas, es súper importante que ustedes se preparen a priori porque preparar el formulario de proyecto toma mucho más tiempo que preparar el formulario de perfil. El formulario de perfil es súper sencillo, tiene 4 planas. El formulario de proyecto es equivalente a una postulación de un FONDEF o una postulación de un Credit Valier de Corfo, ¿ya? Por lo tanto, en las fechas que hay acotadas para preparar el formulario de proyecto, les recomendamos que ustedes bloqueen agenda, ¿ya? En caso de que lleguen a esa etapa, y les deseamos ojalá que lleguen a esa etapa, tengan el suficiente tiempo como para poder desarrollar a cabalidad el formulario. Y parte de ese formulario incluye que ustedes nos presenten datos de mercado, aunque sea a nivel superficial, ¿ya? Es cosa de googlear normalmente, y en caso de que no esté en Google, debe haber algún esfuerzo mínimo por hacer algún tipo de estimación, ¿ya? Nosotros preferimos 1000 veces una estimación que nosotros entendemos tiene un montón de incertidumbre a no tener absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vemos un proyecto, una postulación que habla cualitativamente, que es muy interesante, que el mercado es grande, que crece mucho, pero que no se da ninguna cifra y no se cita ninguna referencia, el evaluador puede quedar con una sensación de que no hubo un esfuerzo mínimo por buscar información en Google o hacer alguna estimación, ¿ya? O por ejemplo, si es que se entregan cifras de un mercado mucho más grande del que en realidad se pretende abordar. Por ejemplo, si es que hay un proyecto que es sobre quinoa y empiezan a hablar del hambre en el mundo y la necesidad de alimentos a nivel mundial, en vez de ir al grano sobre la demanda mundial de quinoa, también va a ser mal percibido, ¿ya? Nosotros sabemos que no siempre tú puedes dar en el clavo con el número preciso, pero hay que tratar de acotarlo lo más posible y que no se tenga la sensación de que se está inflando el tamaño de mercado más de la cuenta, ¿ya? Entonces, en relación a esto, ¿cómo se puede hacer si es que lo que estoy haciendo es tan nuevo en donde no hay información de mercado? A lo mejor un mercado totalmente nuevo. Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de cuantificar el problema con las mejores cifras que hayan disponibles. Hay que googlear, hay que usar sitios con información de calidad, ir paso a paso y luego tratar de hacer cálculos y explicar paso a paso cómo se calculó, dónde se obtuvo la información de input y luego cuál fue la lógica para llegar a la estimación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, y si es que hacen algún tipo de suposición o generalización, también hay que ponerlo, ojalá, de manera nítida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes tienen una, un fármaco para una enfermedad que hoy no tiene solución, ¿ya? Entonces ustedes van, por ejemplo, a los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud y ustedes ven cuánta gente sufre esa enfermedad en los distintos países del mundo, ¿ya? O a nivel mundial. Entonces ustedes dicen, ya, ok, esta es la cantidad de gente que sufre la enfermedad. Entonces después ustedes hacen un cálculo respecto de, ustedes tienen esta molécula, ustedes pueden hacer algún tipo de estimación o suposición de cuál podría ser la dosis necesaria para Ah, poder solucionarlo. Eh, Perdón, les pido por favor que pongan en silencio su micrófono. Que puedan hacer algún tipo de estimación sobre la dosis que tendría que ir en algún fármaco. Y ahí ustedes, por ejemplo, si es que ya tienen pruebas en animales, pueden usar algunas fórmulas que creo se pueden utilizar para hacer ese tipo de estimaciones, como para el salto desde ratones, por ejemplo, humanos en términos de dosificación. Y luego ustedes pueden decir, ya, ok, ¿a cuánto se vende esto? ¿Ya? Entonces, ustedes pueden decir ya, ok, la pastilla va a tener tal contenido de lo que yo estoy produciendo
y la dosificación tiene que ser tal a lo largo del día, entonces yo puedo hacer una estimación del consumo mensual y el consumo anual por persona. Y después ustedes lo multiplican por el número de, potencial de personas que sufren esta enfermedad y ustedes pueden tener una estimación dependiendo de si es que el tratamiento es crónico o si es que el tratamiento es de una vez y se cura, de cuánta gente ustedes podría, de cuál podría ser el tamaño, el requerimiento total de la molécula. ¿Ya? Entonces después viene la segunda derivada, es a cuánto lo puedo vender. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden decir, compararse con fármacos que sean similares o con moléculas que sean más o menos estructuralmente similares. Con fármacos similares, por ejemplo, pueden considerar que evalúen en base, funcionen en base a principios más o menos similares, o bien que ataquen enfermedades de gravedad comparable. ¿Ya? Y en base a eso ustedes pueden establecer más o menos un precio de venta del fármaco dirigido al cliente, ¿ya? Entonces después ustedes dicen, ok, el compuesto activo que yo estoy fabricando no puede exceder, por ejemplo, como suposición, ustedes pueden poner, supongo que el componente activo no puede exceder un 5% del precio total del fármaco dirigido al cliente, porque la farmacéutica va a tener que pagar a toda su gente, la fuerza de venta, el suministro, en fin. Entonces, si es que tu porcentaje equivale a un porcentaje demasiado alto dentro del precio total dirigido al cliente, quedan fuera de mercado. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ustedes pueden decir, ya, si asumo esto y este es el requerimiento total, yo lo multiplico y digo, ok, entonces significa que potencialmente el mercado podría llegar a esto bajo los supuestos y ustedes explican cómo lo calcularon, ¿ya? Con eso nosotros quedamos súper contentos. Sabemos que tiene incertidumbre, pero quedamos más contentos a que a que alguien trate, por ejemplo, de esquivar la pregunta. Falta de foco. Otra causa que de repente nos toca ver situaciones como esta, en donde queremos hacer un aditivo alimentario que sea natural, antiaglomerante, antioxidante, conservante y que tenga actividad anticancerígena. La probabilidad de que eso se logre es extremadamente baja, de manera simultánea. Nosotros lo que queremos es que ojalá ustedes tengan súper claro, elijan algo en lo cual ustedes quieran ser superiores, puedan argumentar muy bien que eso les va a dar una ventaja competitiva y luego nos digan claramente, ok, vamos a hacer esto acotado, lograble, en donde hay una ventaja clara y nos vamos a enfocar en eso. Entonces, por ejemplo, si alguien nos dice, queremos hacer un conservante alimentario que tenga la misma actividad que los sintéticos, que sea factible de comercializarse al mismo costo que uno sintético, pero que es de origen natural, nos va a quedar súper, súper claro cuál es la ventaja y cómo se va a parar frente a las otras alternativas de conservante alimentario que hay hoy en día. ¿Ya? Preferimos eso mil veces antes que la cura contra el SIDA, la lepra y el sarampión y el escorbuto. ¿Ya? Fallas en la lógica de la argumentación. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? Si es que el proyecto propone tener una determinada intervención sobre algo para resolver un determinado problema, pero resulta que no hay evidencia suficiente que permita establecer que la intervención va a ser suficiente para solucionar el problema o mitigarlo de manera sustancial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ahí no hay una cadena causal clara entre la intervención y el efecto, el evaluador puede percibirlo de manera negativa. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la técnica X para matar a la bacteria B Bacterium y así vamos a curar la enfermedad Z. Pero resulta que la enfermedad Z está asociada a la acción de numerosas bacterias de manera simultánea o sinérgica. Y por lo tanto, el evaluador, sin mayores explicaciones, no va a tener ninguna certeza de que el problema se solucione al atacar solamente a B Bacterium. ¿Ya? Entonces, distinto es, por ejemplo, si es que ustedes dicen, en este otro paper se ha validado de que B Bacterium se ha demostrado que es la principal causante de, por ejemplo, el 80% de los síntomas que la enfermedad genera. Ah, entonces ahí la cadena causal queda plenamente explicada. Pero si es que ustedes no ponen esa información a disposición del evaluador, difícilmente el evaluador va a poder entender. ¿Ya?
O otro ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer una pieza de titanio con geometría especial que va a reemplazar esa misma pieza que hoy se usa en camiones mineros y vamos a reducir el tiempo perdido por mantenciones correctivas. Suena súper bien, pero ¿qué ocurre? ¿Qué porcentaje de las mantenciones correctivas en camiones mineros son atribuibles a fallas en esa pieza? Si es que ustedes no proveen esa información al evaluador, el evaluador no va a tener ninguna certeza de que lo que ustedes están haciendo va a generar el beneficio que prometen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría ocurrir que el 80% de las mantenciones correctivas son atribuibles a fallas en esa pieza. Y en ese caso, genial, ustedes tienen una tremenda solución. Pero si es que en realidad es un 1% de las fallas en los camiones son atribuibles a fallas en esa pieza, entonces todo mal, ¿ya? O por ejemplo, si es que cambiar la pieza hoy toma 8 horas y hay que desmantelar el camión entero para poder llegar al punto donde está la pieza para cambiarla, entonces es un tremendo problema. Pero si es que, por ejemplo, cambiar la pieza es algo que es superficial y en realidad toma 2 minutos, entonces mal, no un problema realmente, ¿ya? Entonces, si no hay información sobre estos puntos, o sea, si no está la cadena causal plenamente delineada, que les permita demostrar que con la intervención ustedes van a estar generando un impacto importante, entonces no hay ninguna certeza de que, para el evaluador, de que el proyecto vale la pena, ¿ya? Entonces es responsabilidad también de ustedes el proveer esta cadena causal bien definida, de forma tal de que demuestren que la intervención que ustedes van a estar haciendo va a ser suficiente para generar un efecto significativo, importante para el potencial cliente usuario. Entonces, en términos súper ilustrativos, si es que ustedes tienen una cadena causal simple como esta, ustedes intervienen ahí, problema resuelto. Pero si es que ya la cosa se vuelve un poquito más complicada, ustedes intervienen ahí y no hay ninguna certeza para el evaluador de que el problema va a quedar resuelto, salvo que ustedes digan la causa A es más importante que la B. Si ustedes omiten eso, ustedes van a estar en falta en la postulación y no les va a ir lo suficientemente bien, que es lo que nosotros queremos y por eso les estamos compartiendo todo esto. Últimos consejos, leer el formulario completo antes de rellenar el formulario, porque muchas veces lo que ocurre es que van rellenando primero una parte, después otra parte, después otra parte, sin leerlo todo primero, y empiezan a mezclar ideas. En el fondo, cosas que deberían estar en la sección 3 empiezan a aparecer en la sección 2 y después se repiten en la sección 6 y eso el evaluador finalmente lo cansa, porque al final, visto desde la perspectiva del evaluador, se ve como que el postulante está reciclando la misma idea y la repite una y otra vez, y no hay como un foco de responder lo que se está preguntando donde corresponde. ¿Ya? Entonces lo que nosotros les recomendamos es que ustedes primero lean todo el formulario y después respondan de manera específica lo que se pregunta en cada una de las preguntas. Si ustedes se fijan en el formulario online, cada pregunta viene también con una explicación bien detallada de lo que nosotros deseamos ver en la respuesta, ¿ya? Entonces, si es que, o sea, están todas las explicaciones dadas para que ustedes hagan una muy, muy buena postulación, ¿ya? Y por lo tanto queremos que a ustedes les vaya bien, les recomendamos que ustedes lean el formulario completo, que respondan lo que se espera en cada pregunta y eviten reiterar cosas varias veces. Eh, Ese sería el último consejo y acá vamos cerrada la parte de problemas frecuentes que esperamos les ayuden. Todo esto ha nacido de la práctica real y por lo tanto queremos compartirles esto para que ustedes eviten tropezarse con piedras que otras personas ya en el pasado se han tropezado. Muchas Así gracias, que Jonathan. eso. Te cuento, tenemos hartas preguntas, así es que vamos a empezar al tiro para poder responderlas todas. La primera dice que nos preguntan, ¿existen rubros productivos específicos en la fundación, en que la fundación tenga mayor interés en aportar al financiamiento? Recursos naturales y energía. Ese es nuestro foco. También eventualmente podríamos adjudicar proyectos que tienen que ver con otros rubros, pero en ese caso esperaríamos proyectos que sean excepcionales. Cosas que de verdad puedan hacer la diferencia para muchas personas, muchas industrias, en fin. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestra cartera un proyecto que es para un tratamiento contra la sarcopenia. Es claramente un proyecto médico que va a demorar mucho tiempo, que va a requerir muchos recursos,
pero la sarcopenia hoy, que en caso de que alguien no lo sepa, es esta debilidad muscular que se va generando a lo largo de los años y que es muy, muy grave en los adultos mayores, en donde los adultos mayores pierden musculatura y ya no se pueden sostener bien, pierden el equilibrio y toda su calidad de vida disminuye considerablemente y eso genera un montón de otras comorbilidades. Es un problema tremendo a nivel mundial, sobre todo considerando que está aumentando la cantidad de gente, proporcionalmente la cantidad de gente de la tercera edad en la población chilena y en la de muchos, muchos países, sobre todo en el mundo desarrollado. Entonces es un problema tremendo y por lo tanto nosotros igual decidimos adjudicar ese proyecto, ¿ya? Em, pero nuestro foco principal es recursos naturales y energía. Si ustedes tienen un software, maravilloso, pero que ojalá esté dirigido, por ejemplo, a algún problema que sufre, por ejemplo, el sector agrícola, o que sufre el sector minero, o que sufre el sector pesquero, o que sufre el sector de acuicultura, ¿ya? Perfecto. Y de esa forma hay una relación con los recursos naturales, o a lo mejor es algo totalmente distinto, no sé, algo que tiene que ver con zapatería, por decir algo, pero resulta que lo que están haciendo es agarrar un residuo que es súper importante, que se está generando hoy en alguna industria de recursos naturales y que hoy es un dolor de cabeza y es un impacto ambiental y que nadie sabe cómo deshacerse de él o la solución que hay para tratarlo hoy es muy insuficiente. Entonces, de esa forma ustedes dicen, ya, ok, perfecto, nosotros vamos a agarrar ese residuo y lo vamos a transformar en otra cosa que vaya a ser de utilidad. Pero ojo con eso, que a nosotros nos encantan los proyectos de economía circular, pero también hemos visto que consistentemente en muchas postulaciones de economía circular tienen un foco súper desarrollado y un entendimiento súper sofisticado del problema, o sea, del residuo. Pero el producto que pretenden fabricar con el residuo no queda para nada claro cómo va a competir con las alternativas que hay hoy en día. Porque nadie te va a comprar algo solamente porque está reutilizando un residuo. Tiene que al menos demostrar paridad en características con las alternativas que hoy la gente tiene, ¿ya? Y si es que eso no está bien abordado, el proyecto está cojo. Entonces, también totalmente bienvenidos los proyectos de economía circular, pero también tienen que tener claro que los proyectos de economía circular tienen dos caras en la moneda. Perfecto. ¿Cómo se demuestra el TRL3? ¿Sirven publicaciones, manuales u otra documentación que demuestren la prueba de concepto? La verdad es que no es necesario que ustedes, a ver, de partida, si las publicaciones son de ustedes mismos, entonces, genial, ¿ya? Ahora, ojo, que nosotros también buscamos tecnologías que sean apropiables. Si toda la tecnología que ustedes ya hicieron la publicaron en cada detalle y por lo tanto es imposible, por ejemplo, de proteger mediante secreto o mediante patente, entonces ahí tenemos un problema, porque significa que ya está en el dominio público y después cualquier persona puede explotar esa tecnología y va a ser muy difícil que alguien se la apropie, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las publicaciones de repente son un arma de doble filo. Si ustedes tienen publicaciones previas sobre la tecnología, también es recomendable que ustedes la pongan, la adjunten, porque también tenemos que nosotros revisar si es que esas publicaciones previas eventualmente podrían constituir una amenaza a la apropiabilidad en el futuro. ¿Ya? Ahora, si en la publicación se hizo de manera estratégica, dejando fuera un montón de cosas que van a permitir, por ejemplo, proteger el día de mañana, por ejemplo, no sé, se publicaron solamente los resultados de un experimento en donde se hizo esta intervención con esta molécula y se logró tal resultado en los ratones, entonces, perfecto, pero ustedes no revelaron el cómo se fabrica esa molécula. Entonces después protegemos mediante patente el proceso de fabricación de la molécula, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, sí, claramente serían súper bienvenidas. Ahora, si es que ustedes no tienen publicaciones porque estaban preocupados del secreto industrial y quieren mantenerlo por el momento bajo llave para poder el día de mañana apropiarse y generar una patente, en fin, o protegerlo mediante secreto, entonces, en esos casos, basta con que ustedes nos digan lo que les acabo de decir, que es ok, la funcionalidad crítica es esta. Nosotros hicimos este experimento en tales condiciones, a esta escala, y de esta manera, y obtuvimos este resultado, y por lo tanto podemos decir que se probó la funcionalidad crítica a nivel de laboratorio. ¿Ya? Y lo Perfecto. mismo corre para el TRL4,
solo que además de la funcionalidad crítica, habría que hablar de las funciones complementarias. Habría que decir, estas son las funciones complementarias, las obtuvimos luego de conversar con tantos clientes, y estos fueron los este fue el experimento que hicimos para probar la funcionalidad, la característica complementaria 1, en tales condiciones, a tal escala, el resultado, después el siguiente, la funcionalidad, la característica complementaria 2, y así sucesivamente. Perfecto, gracias Jonathan. Otra pregunta, ¿proyectos financiados por otras instituciones se pueden integrar como parte de la prueba de concepto? Totalmente, nosotros sabemos que en términos de financiamiento esto funciona como una aposta. Si ustedes tienen, nosotros pedimos un avance previo, por lo tanto ese avance previo se tuvo que haber financiado de alguna forma. Nosotros sabemos que ahí ANID es el aliado clave de la mayoría de los investigadores universitarios. Y por lo tanto, nosotros totalmente bienvenidos los proyectos que vengan de ANID o que vengan de otras fuentes de financiamiento, en la medida de que esas otras fuentes de financiamiento no los hayan obligado a publicar todo. Porque si es que publicaron todo, vuelve a ocurrir lo que yo les comento. Dominio público, no es apropiable y después lo que es de todos no es de nadie. La siguiente pregunta dice, ¿qué nivel de experimentación o replicación, perdón, de la prueba de concepto o experimental se debe satisfacer para dar cumplimiento al TRL3? Yo creo que eso va a depender en distintos casos y también de los tipos de tecnología eh, que hayan involucrados. Por ejemplo, si es algo en donde es muy fácil generar replicaciones, por ejemplo, un experimento que tú podís hacer de manera muy rápida, muy sencilla en laboratorio y en una semana puedes replicarlo 8 veces. Entonces, la verdad es que ahí nosotros esperaríamos ver un número de replicaciones alto, ¿ya? Pero en otros tipos de casos, por ejemplo, en donde hay, por ejemplo, una célula que crece extraordinariamente lento y cada cultivo toma 3 meses, eh, o toma un mes, ahí claramente no podemos, y además, por ejemplo, esto se hizo en un bioreactor y hay un solo bioreactor porque cada bioreactor cuesta lo mismo que una Land Rover, o más todavía, entonces, en ese caso, claro, tú no puedes esperar muchas replicaciones, a lo mejor una sola o a lo mejor un duplicado, un triplicado como máximo, ¿me entienden? Entonces, yo creo que va a depender mucho del caso y de lo que implica hacer una replicación. Perfecto. Otra pregunta, ¿el gerente de proyecto puede ser extranjero o debe ser chileno? Puede ser extranjero en la medida de que esté el compromiso de tiempo, de que luego no vayamos a tener problemas de que la diferencia horaria y que no se puede juntar nunca, eh, y que tenga el poder conferido por la beneficiaria para poder actuar como director de proyecto. ¿A qué me refiero con esto? No sé, hay una empresa que está no sé, una universidad que está en Chile, por ejemplo, ¿ya? Y hay un estudiante de postdoc que está haciendo un postdoc, por ejemplo, en el extranjero, ¿ya? Y quiere quiere acceder al financiamiento, eh, y resulta que postula, y postula a nombre de la fundación de la universidad en Chile, ¿ya? Pero eso eventualmente puede generar un tremendo problema porque pero el caso no es exactamente idéntico, perdonen, me confundí, porque lo que se está preguntando acá por un director de proyecto extranjero Ujú. con una beneficiaria que tenga el root y domicilio en Chile. En ese caso no hay ningún problema. Por ejemplo, si hay alguna persona que, qué sé yo, viene de, por ejemplo, Venezuela y trabaja para una empresa chilena, una universidad chilena, y la universidad chilena o la empresa chilena se hacen responsables ante nosotros como beneficiaria en el proyecto, entonces da lo mismo si es que el director de proyecto es chileno, venezolano, de Cuba, de Rusia, ¿Qué es de el Estados gerente de Unidos, da lo proyecto? mismo. El Es el gerente de que... proyecto, Sí. el mismo caso, da igual. Lo importante es que la beneficiaria tenga domicilio y ruta en Chile, Ujú. que nosotros tengamos certeza de que la beneficiaria va a seguir teniendo root y domicilio en Chile, y que después no nos van a dejar votados, básicamente. Eso,
Porque también, por ejemplo, nos ha ocurrido con directores de proyecto, en donde por ejemplo, el director de proyecto es un estudiante de doctorado o de postdoctorado acá en Chile. Y después resulta que la persona era, por ejemplo, de Colombia, y la persona se va y se pierde todo el know-how. Y ahí quedó el proyecto. ¿Ya? Entonces, si la persona es extranjera, lo que nosotros vamos a pedirle es exactamente lo mismo que le pedimos a todos los involucrados en el proyecto, que estén dispuestos a llegar al final y que no nos dejen botados a medias. Perfecto. Una consulta dice, ¿qué pasa en el caso en el cual no estamos constituidas como startup, pero estamos asociados a una universidad, en la cual también desarrollamos el desarrollo tecnológico ahí, pensando en el formulario del concurso? ¿Es necesario constituirse como startup o qué se pone en esa opción? Ya, en esa opción, en términos legales, no es tan simple. Les explico. Eh, si la tecnología fue desarrollada al alero de la universidad, significa que la tecnología es de la universidad. Entonces, por lo tanto, para generar una startup, tú eventualmente puedes generar una empresa en un día, pero si es que la universidad no te da permiso para usar la tecnología, puede ser un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque nosotros después, imagínate, tú generas la empresa, postula a la Fundación Copec UC con la empresa y nosotros, no sé, eventualmente te adjudicamos y tu postulación es muy buena y todos contentos, te ganas el financiamiento, eres elegida, maravilloso, fotos y todo, y resulta que después la universidad viene y nos mete una demanda porque nosotros tomamos una participación en la propiedad intelectual y resulta que la propiedad intelectual es de ellos. Y si es que no le preguntaste a la universidad, nosotros nos metemos en un problema legal enorme. Y nosotros lo que menos queremos es tener problemas legales con nadie, ¿ya? Así que desde esa perspectiva, lo que yo les recomiendo es que ustedes hablen muy bien con la oficina de transferencia y licenciamiento de su universidad, que en distintas universidades se conoce con distintas siglas, ¿ya? Pero que ustedes los contacten y les pidan asesoría respecto de cuál es la mejor fórmula. Y si es que la universidad está ok con que sea explotado a través de una spin-off, ¿ya? Entonces, en ese caso, eh, ningún problema que postulen con la spin-off. Pero en algún momento nosotros les vamos a pedir un papel en donde la universidad al menos le conceda a la spin-off una primera opción de licencia. Si es que ese papel, cuando llegue el momento, no está, aunque tengamos contratos firmados, no va a pasar nada y no van a tener el financiamiento. Precisamente porque nos estamos resguardando, porque no queremos que nadie nos demande. Y Perfecto, gracias, la Jonathan. alternativa, perdón, Hola para a ti. complementar, la alternativa es eventualmente postular directamente por la Con la universidad, universidad. Exacto. teniendo claro que el objetivo final es constituir una spin-off y a quien se le va a licenciar la tecnología. De hecho, muchas veces ha sido así. No porque postule la universidad significa que esto tiene que quedar en la universidad para siempre, sino que muchas veces, por ejemplo, nos postula la universidad, se le entrega el financiamiento a la universidad ejecuta esto y después también está la figura de los financiamientos de continuidad, en donde si es que el proyecto va súper bien, nosotros le podemos poner más plata, ¿ya? Por invitación. Y no todos los proyectos tienen de verdad les tiene que ir muy bien para tener el financiamiento de continuidad. Entonces, de repente ocurre que ya el proyecto ha mutado y se ha generado una spin-off y se le está, por ejemplo, tramitando una licencia a la spin-off y nosotros en vez de entregarle el financiamiento de continuidad a la universidad, se lo entregamos a la spin-off. Obviamente, todo súper conversado, todas las partes de acuerdo, todos firman y maravilloso, ¿ya? Pero nosotros estamos súper flexibles a que avancen los proyectos y den todas las vueltas necesarias para poder llegar a mercado, en la medida que se justifique y que sea el mejor curso de acción. Perfecto. Gracias a ti, Luis. Gracias, Jonathan. La siguiente pregunta es, ¿debo estar constituido? Ah, no. Sí, espérame, perdón, que me perdí. Aquí. ¿Puede el director de proyecto y el gerente de proyecto ser la misma persona pensando en un emprendimiento pyme? No, no, lo lamentamos mucho, pero nosotros lo que necesitamos es que en caso de emergencias, igual haya alguien que pueda tomar la responsabilidad sobre el proyecto, porque ya nos ha pasado incluso que, por ejemplo, el director de proyecto fallece, ¿ya? Y es algo muy lamentable, pero también da lugar a que un montón de esfuerzos
que realizan distintas personas puedan quedar tirados, ¿ya? Y no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que esto genere algo para el futuro, ¿ya? Y que beneficie al país, beneficie a la industria, beneficie a la sociedad. Y por lo tanto, en caso de que, por ejemplo, también, o por ejemplo ha pasado que directores de proyectos se cambian de trabajo. Por ejemplo, están en una universidad y encuentran trabajo en otra universidad en el extranjero incluso. Entonces, ahí también eso, después, si es que no hay un director alterno que tome responsabilidad en caso de que al director de proyecto decida cambiar de rumbo, entonces nos genera un problema porque significa que nosotros estamos botando plata. Nosotros no nos gusta botar plata, a nadie le gusta, ¿ya? Mm, Entonces, desde esa perfecto. Jonathan, perspectiva, lo que perdón, nosotros recomendamos es que busques un socio o socia. pero perdón, eso es para el director y el director alterno. Siempre tiene que haber un alterno que se pueda hacer cargo en caso ¿cómo se llama?, de que el director titular eh, se vaya, cambie, tenga algún inconveniente para seguir ejerciendo la función. Pero están preguntando por ¿El el gerente? gerente de proyecto. Ah, mil perdón, ya. Miren, Y en respecto de ese eso, caso, eventualmente podría ser, pero sí, tendríamos que tener la certeza de que el director de proyecto tiene las capacidades y la disponibilidad de tiempo suficiente para ejercer además esas funciones en forma idónea. ahí respecto a eso, nos ha ocurrido, por ejemplo, en proyectos donde eh, hay un director de proyecto que en realidad debió haber sido el gerente y no el director de proyecto. ¿Ya? Entonces, ahí lo que nosotros recomendamos es como que se entiendan bien los roles. El director de proyecto es como el líder técnico del proyecto y el gerente de proyecto es el líder de negocios. Entonces, por ejemplo, si tú crees que tus competencias van más por el lado técnico, nosotros lo que recomendaríamos es que asuma el rol de director de proyectos. Si tus competencias van más por el lado de negocios, que asuma el rol de gerente de proyectos. Si es que eres, por ejemplo, alguien que viene del mundo técnico, pero que después hizo un posgrado, por ejemplo, en negocios, que es algo que también nos toca ver, ahí a lo mejor podría considerarse el hecho de que pueda el rol ser, de que pueda la persona tener el talento o el conocimiento, la experiencia para poder desempeñar los dos roles. El tema del tiempo. ¿Va a tener realmente el tiempo para desempeñar los dos roles con todo lo que implica? Por eso es que nosotros pedimos otro gerente de proyecto. Entonces, a priori, no lo podemos descartar, pero muy probablemente esa postulación va a tener que dar un montón de explicaciones para poder argumentar de manera muy sólida que tanto en competencias como en tiempo va a dar el ancho. Perfecto. Así que Jonathan disculpen pregunta, por el sí, enredo anterior, pero creo que también pude profundizar a lo mejor en esto que hablamos de que tienen que ser personas distintas con el director alterno. Disculpen. exacto. Sí, preguntan también, ¿debo estar constituido como empresa para presentar o se puede aplicar como persona natural? Se puede aplicar como persona natural, no hay ningún impedimento. Sin embargo, hacer una empresa en un día no cuesta mucho. Y después eventualmente se pueden generar enmiendas a la constitución de la empresa y eventualmente se pueden generar mejoras, en fin. Pero en general no hay nada que lo impida, pero después en la administración de recursos significa que tienes que tener alguna forma o estrategia para poder separar aguas entre tus finanzas personales y las plata que nosotros te entreguemos, ¿ya? Entonces, eh, honestamente, sí, pueden postular personas naturales, pero la recomendación sería que constituyas una SPA con empresa en un día y lo alojes ahí y que eventualmente tú puedas sacar una cuenta de la empresa para poder separar agua entre tus finanzas personales y las finanzas relativas al proyecto, ¿ya? Ahora, si es que tú eventualmente ves que a esta empresa nueva que se genere le cueste sacar, por ejemplo, una cuenta bancaria o que le cueste sacar boletas de garantía, entonces ahí también puede haber un problema, ¿ya? Nosotros por base exigimos que se entreguen garantías. Entonces, las garantías se entregan, nosotros sabemos que cada vez es más difícil obtener las garantías.
Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que analicen bien eso y vean la ruta que les va a generar menor resistencia. Ya si ustedes, por ejemplo, están dispuestos a arriesgar patrimonio personal y ponerlo, por ejemplo, como colateral o algo por el estilo, que les permita agilizar la obtención de garantías, perfecto, pero es un riesgo que ustedes tienen que decidir tomar y analizarlo a conciencia. Perfecto. Otra pregunta, ¿un proyecto que ya tiene propiedad intelectual puede postular? Sí, no hay ningún impedimento. Nosotros preferimos proyectos que vengan más, a lo mejor sin patentes, porque nosotros también damos harto feedback y hartas recomendaciones de cómo hacer una buena patente, pero no hay ningún impedimento que nosotros digamos, no, porque esto ya tiene una patente, no puede postular. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que, no sé, la patente haya quedado mal redactada o que, por ejemplo, no sé, hay una patente en Chile y resulta que ya han pasado 4 años desde que se obtuvo la patente, desde que se hizo la solicitud en Chile y ya no hay tiempo para entrar a fases nacionales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa o qué sé yo, en Brasil, en fin, donde sea relevante para el proyecto. Y en esos casos, si es que nosotros tenemos un caso donde ya hay una solicitud de patente en Chile, pero ya se pasó el cuarto de hora para poder hacer la entrada a fases nacionales, la verdad es que es complicado que nosotros adjudiquemos algo así, porque no lo descartamos, pero lo vemos como con menos probabilidades, porque al final Chile es un mercado muy, muy pequeño, salvo que, por ejemplo, estemos hablando de minería, en donde ahí ya la cosa se vuelve como más sostenible. Pero, por ejemplo, igual en ese caso estaría dejando un montón de plata sobre la mesa. Pero, claro, muchas veces una patente en Chile en realidad es disclosure para el resto del mundo. Entonces eso implica que en el resto del mundo otras personas, otras empresas quedan libres para poder usar la tecnología. Eh, y en la medida que, claro, si hay una solicitud previa, perfecto, pero que esa solicitud previa esté bien redactada y que los tiempos estén todavía adecuados para poder continuar la estrategia de protección en los países donde sea relevante. ¿Ya? Perfecto. Tenemos varias preguntas, así que mira, aplicaciones biotecnológicas en el área cosmetológica basadas en el uso de la biodiversidad marina, ¿serían de interés para la fundación? Sí, la biodiversidad marina es un recurso natural y por lo tanto recursos cosmetológicos, la industria de cosméticos no es una industria como cualquier otra y nosotros felices de poder hacer un aporte. De hecho, tenemos proyectos en esa área, uno muy destacado que se llama Rubisco Biotechnologies, que tienen ingredientes para la industria cosmética a partir de células cultivadas a nivel de laboratorio, células vegetales. Así que sí, totalmente bienvenido. Perfecto. Aquí preguntan, respecto al monto pecunario del Ah, beneficiario, en nuestro caso, por parte de la universidad, todo el monto que ellos financien y gasten de aquí a finalizar el proyecto, todo eso debe justificarse mediante un cheque de depósito. ¿De qué forma? Gracias. hay un compromiso de recursos que tiene que, en la etapa, si no me equivoco, en la etapa de proyecto, ustedes tendrían que firmar Especificar. una carta firmada por el vicerrector de investigación o por el rector de la universidad, en fin, quien tenga el poder de hacer, el poder legal para comprometer esos recursos tendrían que firmar eso comprometiendo la universidad va a hacer un aporte pecuniario de tanta plata y para hacer tal cosa y se va a entregar de tal forma, ¿ya? Em, Eso básicamente. Sin embargo, reitero, no hay Pero, un requisito o una exigencia de parte nuestra de que ustedes tengan que hacer un aporte pecuniario. ¿Ya? Sin embargo, si eh, es que para poder, por ejemplo, ejecutar el proyecto, se requirieran aportes de la beneficiaria, ya sean pecuniarios o no pecuniarios, pero que sean absolutamente necesarios para poder ejecutar, entonces sí querríamos verlo. Por ejemplo, si es que la universidad, por ejemplo, quiere decir, vamos a garantizar que el proyecto va a tener acceso a tal laboratorio durante todo el proyecto, entonces hacen un aporte valorizado de tanta plata que corresponde al uso de este laboratorio específico en el transcurso del proyecto, entonces también debería quedar ratificado mediante una carta en ese momento. eso Perfecto. en el momento de la postulación, Ujú. pero están preguntando, entiendo, por la ejecución.
Después, una vez que se ejecuta el proyecto, hay una planificación, hay un presupuesto Ujú, que contempla que se va a gastar X cantidad de plata de aporte pecuniario en ujú. tales ítems. Después, a medida que se va ejecutando el proyecto, lo que tienen que hacer es los informes de Rendirlo. avance. Y dentro de esos informes de avance, cada uno de los gastos en que se incurren deben ser justificados con boleta, factura, lo que corresponda, debidamente identificados tanto para los recursos que nosotros aportamos como los que aporta la beneficiaria o tercero. Exacto. Gracias, Atilio. Hola, tengo tres preguntas. Si somos una startup con tres cofundadores, ¿puede uno de ellos ser gerente de proyecto y otro ser director? La siguiente pregunta ¿es necesario estar vinculado a una universidad? Y la tercera, ¿el modelo de participación accionaria futuro es parecido a un SAFE? ¿Hay algún cap en la evaluación futura de la empresa? Si quieres te voy repitiendo a la medida que vayas respondiendo. Pero la Ya. primera es lo de ser gerente de proyecto. Uno de ellos puede ser gerente de proyecto y otro ser el Sí. director. Uno puede ser el gerente, otro el director. Lo importante es que tengan las competencias necesarias para asumir cada uno de esos roles, ¿ya? Si es que, por ejemplo, Así vemos a es. alguien que, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, estudió biología y después hizo un doctorado en biología celular y es el rey de la biología celular y lo quieren poner como gerente y nunca ha trabajado, por ejemplo, en un rol más comercial o en alguna empresa anteriormente, sino que toda su vida y, por ejemplo, después hizo un postdoc también en biología celular. Maravilloso por él como científico y genial, tiene un montón de competencias como científico, pero no necesariamente las va a tener como gerente. Y por lo tanto, ese perfil quedaría descalificado, ¿ya? Ahora, si es que la persona que ustedes van a poner de su startup tiene competencias probadas en ese ámbito, estudios, experiencia, en fin, entonces, maravilloso, que asume el rol. Ahora, la segunda pregunta, ¿Es necesario estar vinculado a una universidad? no es necesario estar No, vinculado a una universidad, anda. son totalmente bienvenidas las postulaciones que vengan de startup que no tengan ninguna vinculación con ninguna universidad. Y la tercera dice, ¿el modelo de participación accionaria futura es parecido a un SAFE? ¿Hay algún cap en la evaluation futura de la empresa? En realidad lo que nosotros hacemos es seguir a un lead investor y nos acoplamos a los términos que acuerden con el lead investor. Y si eventualmente el Eso lead investor va a funcionar con un SAFE, entonces nosotros también nos acoplamos al SAFE. eso en el caso que decidamos posteriormente Transformar nuestra eh, participación en equity. en equity, exacto. Lo- Originalmente, en el estándar de los proyectos, nosotros hacemos los aportes y de acuerdo a un contrato de financiamiento que firmamos entre las partes, en las cuales nosotros ponemos los recursos, y eso nos da derecho a una cierta participación en los ingresos que se generen posteriormente con la transferencia a la tecnología. Básicamente una participación sobre los royalties. Perfecto, Claro, gracias. y eventualmente, si es que, por ejemplo, ustedes tienen esta ronda y ustedes dicen, ya, mira, ¿sabes qué? El resto de los inversionistas les incomoda que nosotros estemos ahí con el royalty. Ya, perfecto. Entonces, si es que tú estás de acuerdo y nosotros estamos de acuerdo, podemos decidir eventualmente transformar nuestra participación en la tecnología en una participación en equity. Y entonces ahí aplicamos todos los cálculos que yo ya les indiqué y eventualmente si es que nosotros quisiéramos poner más plata, también podríamos participar en la ronda de inversión y ahí nos acoplaríamos a los términos que se acuerden con el lead investor. Perfecto. Siguiente pregunta, ya vamos cerrando. Dice, en el formulario, si se demuestra TRL4 alcanzado, ¿servirá también demostrar BRL2? No, o sea, el requisito es que ustedes tengan, hay dos requisitos. Uno es TRL4 punto y el otro es TRL3 más BRL2 punto. Entonces, si es que ustedes tienen TRL4 cumplido, ustedes no tienen por qué demostrar BRL2 obligatoriamente. Si es que ustedes igual lo quieren exponer, maravilloso como información adicional porque nos va a servir para entender de que ustedes ya han avanzado en ese ámbito, que les preocupa, que es importante para ustedes y por lo tanto yo creo que su postulación va a quedar más sólida y mejor evaluada. Ahora, hay que entender que el TRL4
implica el desarrollo de características complementarias y esas características complementarias no pueden ser las que a mí se me ocurrieron, sino que tiene que ser algo que yo ya fui a hablar con potenciales clientes y usuarios. Entonces, es muy probable que si ustedes tienen TRL4 bien conseguido y no un falso TRL4 o un pseudo TRL4, entonces lo más probable es que ustedes ya tengan avances incluso en BRL3. A lo mejor no el BRL3 totalmente, BRL3 estoy hablando. No totalmente conseguido aún a lo mejor, pero ustedes significa que ya se dieron el trabajo de validar el problema, ya hablaron con potenciales clientes para ver si es que la solución que ustedes tienen va a servir para resolver el problema y luego qué características tendría que tener esta solución para que ellos piensen seriamente en adoptar la tecnología. Y les reitero eso porque es la pregunta clave que uno tiene que hacer cuando, después de que ya validaste el problema con los clientes, después cuando tú ya tienes algo que quieres proponerles como solución, la pregunta clave es, ¿qué características tendría que tener mi solución para que tú pienses seriamente en comprar o adoptar la tecnología? Y él les va a decir, no, esto tendría que funcionar en tales condiciones, tendría que tener un rendimiento de tanto en tal, él o ella, ¿ya? Pero es la pregunta clave y que vemos que nadie hace y ojalá la hagan. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, nuestro proyecto es un dispositivo que mejora la productividad en minería subterránea y permite hacer ahorro de energía. ¿Entra dentro del sector de recursos minerales naturales? ¿Eso? Sí, claramente, o sea, entra por el lado de la minería y entra por el lado del ahorro de energía, por los dos lados, así que totalmente. Lo que sí es Ujú, importante, no es para que lo aclares ahora, porque nosotros no podemos emitir opiniones sobre ningún proyecto específico sin que haya Exacto. pasado por el proceso de evaluación, pero sí la ujú. recomendación que nosotros te daríamos es que expliques muy bien el cómo y que esta cadena causal, desde la intervención hasta el efecto, quede súper bien delineada. Perfecto. Y al parecer la última pregunta dice, ¿el gerente de proyecto puede ser uno de los fundadores de la Ya se SBT? respondió. Sí, eso ya está respondido. Ya, dice porque la SBT es la beneficiaria que postula el concurso. Perfecto. Sí. Ujú. Ya, Sobre eso, me gustaría acotar algo, Conti. Mira, es súper importante que si va a postular una spin-off universitaria o science-based company o como le quieran llamar, o empresa basada en ciencia o en la terminología de turno, lo importante es que ustedes tengan el permiso de la universidad para usar la tecnología, porque si no nos metemos en un problema legal. No queremos tener problemas legales, lo reitero, ¿ya? perfecto, al parecer no hay más preguntas. Agradecerle a cada uno de los participantes por haber participado en este webinar, que esperamos haya sido muy aclaratorio para ustedes. Importante recordarles que el cierre de las postulaciones es el 5 de abril y que toda la información está en nuestro sitio web que está ahí, www.fcuc.cl, y si quedaron dudas, pueden escribirnos a concursos@fcuc.cl. Les cuento también que les vamos a enviar la grabación de este webinar, así si quieren revisar alguna parte, tienen ahí el link y también les mandaremos la presentación. Así es que muchas gracias por su participación y que tengan un muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Les deseamos la mejor de la suerte en la postulación, que les vaya muy bien. Chao, chao. Y perdón, y muchas gracias a Jonathan, a Pedro, a Tilio, a Alan por la participación que hicieron el tiempo a aclarar todas las dudas y todo. Así que muchas gracias. Y a todo el equipo de la Fundación Scarlett, Paulina, Sergio, todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien, chao. Gracias, chao. Gracias, Éxito. chao. Gracias. Hay que cortar la grabación, ¿o no? Sí.